Hola. Me llamo Esperanza Montes y tengo 85 años. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, rodeada de fotografías amarillentas que cuentan la historia de una vida que a veces ni yo misma reconozco como mía. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio durante más de 40 años. Algo que me robó el sueño, que me alejó de mi familia, que me convirtió en una sombra de quien fui. Una historia sobre Mario Moreno, Cantinflas, el hombre más querido de México, y el secreto terrible que me confesó una noche de 1972 y que cambió mi vida para siempre. Si alguna vez se preguntaron si los ídolos que admiramos son realmente quienes parecen ser, si alguna vez cargaron con un peso que no era suyo pero que tuvieron que llevar de todos modos, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Porque yo no soy nadie especial. Fui solo una cocinera, una mujer común que tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y escuchar palabras que jamás debieron llegar a mis oídos. Soy viuda desde hace 20 años. Tengo 3 hijos ya mayores, 7 nietos y 4 bisnietos. Ellos me visitan de vez en cuando, me traen flores, me preguntan cómo estoy, pero sé que no me conocen realmente. ¿Cómo podrían, si durante décadas fui incapaz de ser completamente honesta con ellos, incapaz de explicarles por qué a veces me quedaba mirando al vacío, por qué ciertos nombres en la televisión me hacían temblar, por qué nunca quise hablar de aquellos años que trabajé para la familia Moreno? Déjenme llevarlas de regreso a 1957. Yo tenía apenas 20 años y acababa de llegar a la Ciudad de México desde un pueblito de Michoacán llamado Pátzcuaro. Mi familia era humilde. Mi padre era pescador y mi madre bordaba manteles para vender en el mercado. Éramos 7 hermanos y yo era la cuarta. Vine a la capital con una prima lejana que trabajaba como recamarera en una casa de Polanco, buscando oportunidades que en mi pueblo simplemente no existían. La Ciudad de México de finales de los 50 era algo que yo nunca había imaginado. Los edificios altos, las avenidas anchas, los coches elegantes, las mujeres con vestidos modernos y tacones, todo me parecía salido de una película. Yo venía con 2 vestidos remendados, un rebozo que había sido de mi abuela y zapatos que me apretaban los pies. Me sentía pequeña, asustada, completamente fuera de lugar. Mi prima me consiguió trabajo en la casa de una familia adinerada como ayudante de cocina. Ganaba muy poco, pero me daban cuarto y comida. Dormía en un cuartito junto a la lavandería que en invierno era un congelador y en verano un horno. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis manos se llenaron de cortadas y quemaduras. Lloraba por las noches de cansancio y nostalgia, pero no me rendí. Aprendí rápido. Observaba todo. La señora de la casa era exigente y gritona, pero la cocinera principal, doña Carmen, me tomó cariño y me enseñó secretos de la cocina que cambiarían mi vida. Doña Carmen había trabajado en casas muy importantes. Conocía a gente influyente. Y fue ella quien un día de marzo de 1958 me dijo que había una oportunidad extraordinaria. La familia Moreno buscaba una cocinera joven para ayudar en la casa. Mario Moreno, Cantinflas. El hombre más famoso de México necesitaba personal de confianza. Mi corazón dio un salto cuando escuché ese nombre. Cantinflas. Todos en México lo conocíamos. Yo había visto sus películas en el cine de mi pueblo. Recordaba haber reído hasta llorar con Ahí está el detalle. Recordaba como mi padre, hombre serio y callado, soltaba carcajadas viendo a ese hombre flaco con pantalones caídos y bigotito que hablaba enredado pero decía verdades como puños. Doña Carmen me explicó que la señora Valentina Ivanova, la esposa de Cantinflas, era muy exigente. Querían a alguien joven, trabajadora, discreta y sobre todo, leal. Alguien que supiera cocinar comida mexicana tradicional, porque al señor Moreno le gustaba comer como en su infancia. Le dije que yo sabía hacer mole, pozole, chiles en nogada, todo lo que mi madre me había enseñado. Doña Carmen me miró de arriba abajo, asintió y me dijo que me arreglara bien para la entrevista del martes siguiente. No dormí en toda la noche del lunes. Me lavé el cabello con jabón de pasta, me puse mi vestido menos gastado, me recogí el pelo en un chongo apretado como usaban las señoras elegantes. Mi prima me prestó unos aretes pequeños de perla falsa. Me vi al espejo y apenas me reconocí. La casa de los Moreno estaba en la colonia Santa María la Ribera, en la calle del Fresno número 15. Era una casa hermosa de 2 pisos, con fachada color crema, balcones de hierro forjado y un jardín al frente con bugambilias moradas que trepaban por las paredes. Cuando toqué el timbre, me temblaban las manos. Me abrió una mujer mayor, robusta, de expresión severa. Era la señora Chole, el ama de llaves. Me hizo pasar a una salita de espera y me estudió en silencio durante lo que me pareció una eternidad.
Luego llegó la señora Valentina. Valentina Ivanova era una mujer impresionante. Alta, de porte aristocrático, con rasgos rusos marcados, el cabello rubio recogido con elegancia y unos ojos azules que te atravesaban. Vestía con una sencillez cara, un vestido gris perla y perlas verdaderas al cuello. Hablaba español con un acento extranjero que la hacía sonar aún más refinada. Me hizo preguntas sobre mi experiencia, sobre qué platillos sabía preparar, sobre mi familia. Le conté la verdad. Que venía de un pueblo de Michoacán, que mi familia era humilde pero honrada, que sabía trabajar duro y que cocinar era lo que mejor hacía en el mundo. Algo en mi sinceridad debe haberle gustado porque me dijo que volviera el viernes para una prueba práctica. Esa prueba fue preparar un mole poblano desde cero. Me dieron los ingredientes y 3 horas. Trabajé como nunca en mi vida, tostando los chiles con cuidado, moliendo las especias, batiendo el chocolate, cuidando que la salsa tuviera esa consistencia perfecta que mi madre me había enseñado. Mis manos se movían con memoria propia, repitiendo gestos que había visto 1000 veces en la cocina de mi casa en Pátzcuaro. Cuando terminé, la señora Valentina probó el mole en silencio. Masticó despacio, cerró los ojos un momento. Luego llamó a la señora Chole y le dio a probar. Las dos intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Tienes el trabajo», me dijo la señora Valentina con una media sonrisa. «Empiezas el lunes. Te pagaremos 150 pesos al mes. Tendrás tu cuarto aquí, comida incluida, y 2 domingos libres por mes. Las reglas de esta casa son simples: discreción absoluta, puntualidad, limpieza impecable y lealtad. ¿Entiendes lo que significa lealtad, Esperanza?» Le dije que sí, aunque en ese momento no tenía idea de lo que realmente me estaba preguntando. No sabía que esa palabra, lealtad, se convertiría en la cadena invisible que me ataría a esa casa y a sus secretos durante los siguientes 14 años de mi vida. El lunes llegué con mi maleta de cartón a las 6 de la mañana. La señora Chole me mostró mi cuarto. Era pequeño pero limpio, con una cama individual, un armario estrecho, una ventana que daba al jardín trasero y un crucifijo en la pared. Comparado con el cuartito junto a la lavandería donde había estado, esto era un palacio. Me explicó la rutina. Levantarme a las 5:30, preparar el desayuno del señor Moreno para las 7 en punto. Él era muy específico con sus horarios y sus gustos. Café negro muy cargado, pan dulce recién hecho si era posible, fruta fresca, y dependiendo del día, chilaquiles, huevos rancheros o molletes. Los domingos quería menudo y no aceptaba que le faltara orégano ni limón. La comida principal era a las 3 de la tarde. Ahí tenía que lucirme. Platillos mexicanos contundentes, bien sazonados, con las tortillas hechas a mano. La cena era más ligera, a las 9 de la noche. Quesadillas, sopes, algún caldo. Nada de comida internacional, nada de experimentos. El señor Moreno comía como mexicano de corazón. Durante los primeros días no lo vi. Escuchaba su voz a veces, esa voz inconfundible que reconocería en cualquier parte, pero él llegaba tarde de las filmaciones y yo ya estaba recogiendo la cocina. La señora Valentina supervisaba todo con ojo de halcón. Probaba cada platillo antes de que saliera. Corregía el punto de sal, la cantidad de chile, la textura del arroz. Era exigente pero justa, y poco a poco empezó a confiar en mí. Fue un martes por la mañana cuando finalmente lo conocí. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché pasos bajando las escaleras. Me giré y ahí estaba él. Mario Moreno en persona, descalzo, con pantalón de pijama y una camiseta blanca, el cabello revuelto, sin el bigotito pintado que usaba en las películas. Se veía más bajo de lo que parecía en la pantalla, más delgado, más cansado. Pero sus ojos tenían esa chispa que todos conocíamos. Me quedé paralizada con la cuchara en la mano. Él me miró y sonrió de esa manera torcida tan característica. «Tú debes ser la nueva cocinera», me dijo con voz ronca de recién levantado. «Esperanza, ¿verdad?» Chole me dijo que haces un mole que hace llorar de felicidad. Vamos a ver si es cierto. No supe qué responder. Solo asentí como tonta. Él se sirvió café directamente de la cafetera, tomó un pan dulce del canasto, me guiñó un ojo y salió al jardín. Así de simple. Sin ceremonia, sin poses. Era un hombre normal tomando su desayuno en su propia casa. Los primeros meses fueron como un sueño. Trabajaba duro, sí, pero era feliz. La casa de los Moreno era un universo diferente a todo lo que había conocido. Había alegría, música, visitas constantes de gente del cine y del teatro.
Pedro Infante venía a comer de vez en cuando. Jorge Negrete apareció una tarde con su guitarra. Dolores del Río, elegantísima, tomaba té en el jardín con la señora Valentina. Yo los veía pasar mientras preparaba la comida, fascinada. Esas caras que había visto en el cine de mi pueblo estaban ahí, en esa cocina, comiendo mis frijoles, mis tortillas, mis salsas. Y todos, absolutamente todos, elogiaban mi sazón. Don Mario, como empecé a llamarlo, era amable conmigo. Me preguntaba por mi familia, por mi pueblo. Le conté de Pátzcuaro, del lago, de las redes de mariposa que usaban los pescadores. Sus ojos se iluminaron. Yo filmé ahí una escena hace años, me dijo. Es un lugar mágico. Tienes suerte de venir de un lugar así, Esperanza. Nunca lo olvides. La tierra de uno es lo único que realmente nos pertenece. Con el tiempo fui conociendo sus rutinas, sus manías, sus estados de ánimo. Cuando estaba contento, silbaba mientras bajaba las escaleras. Cuando estaba preocupado, se encerraba en su estudio durante horas. Cuando había tenido un mal día de filmación, llegaba callado y se iba directo a su habitación sin cenar. La señora Valentina era diferente. Más distante, más fría. Pero justa. Me aumentó el sueldo a los 6 meses sin que yo lo pidiera. Me regaló 2 vestidos que ya no usaba, de muy buena tela, que yo ajusté a mi medida. Me dio permiso de ir a Pátzcuaro a visitar a mi familia en Navidad, algo que la señora de mi trabajo anterior jamás habría permitido. Había otro miembro importante en esa casa. Mario Arturo, el hijo de don Mario y doña Valentina. Cuando yo llegué, él tenía unos 13 años. Era un niño callado, de ojos tristes, que pasaba mucho tiempo solo. Lo veía estudiando en el jardín, o leyendo en la biblioteca. Casi no hablaba conmigo, solo me daba las gracias cuando le servía la comida. Yo sentía ternura por ese niño. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero parecía tan solo. A veces lo escuchaba discutir con su padre. Voces alzadas que venían del estudio. Luego Mario Arturo subía las escaleras corriendo y azotaba la puerta de su cuarto. Un día lo encontré llorando en la cocina. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Yo había bajado porque se me había olvidado apagar bien la estufa. Ahí estaba él, sentado en el suelo junto a la alacena, con las rodillas contra el pecho, llorando en silencio. Tenía unos 14 años entonces. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. Me miró con esos ojos hinchados y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Tú crees que uno puede querer a un padre que ni siquiera es tu verdadero padre? No supe qué responder. Me quedé ahí parada, con el corazón encogido. Le serví un vaso de leche tibia con canela, como hacía mi madre cuando yo era niña y estaba triste. Se lo tomó todo sin decir nada más. Luego se fue a su cuarto. Esa noche no pude dormir. ¿Qué había querido decir con eso de verdadero padre? Todos sabían que Mario Arturo era el hijo adoptivo de Cantinflas y Valentina. No era ningún secreto. Ellos lo habían adoptado siendo un bebé allá por 1945. La prensa lo había cubierto. Era un acto de generosidad de la pareja más querida del cine mexicano. Pero ¿por qué el muchacho lo decía con tanto dolor, como si fuera una herida abierta? Los años pasaron. 1959, 1960, 1961. Yo seguía trabajando en la casa de los Moreno. Mi familia en Pátzcuaro vivía mejor gracias al dinero que yo mandaba cada mes. Pude pagar los estudios de mi hermano menor. Mi padre arregló su lancha. Mi madre dejó de bordar manteles hasta la madrugada. Yo estaba orgullosa de lo que había logrado. En la casa, las cosas cambiaban. Don Mario estaba cada vez más ocupado. Ya no solo hacía películas en México. Viajaba constantemente. España, Estados Unidos, Francia. Su fama había cruzado fronteras. La vuelta al mundo en 80 días lo había convertido en una estrella internacional. Ganaba fortunas. Compraron otra propiedad en Acapulco. Tenían choferes, jardineros, más personal. Pero yo notaba algo extraño. A pesar de todo ese éxito, don Mario no parecía feliz. Tomaba más. Antes era una copa de coñac después de la cena. Ahora era media botella. Lo escuchaba discutir con la señora Valentina. Ella le reclamaba sus ausencias, sus viajes constantes, su obsesión con el trabajo. Él respondía que todo lo hacía por ellos, para darles la mejor vida posible. Y Mario Arturo seguía siendo ese muchacho solitario. Ya tenía 17, 18 años. Alto, guapo, con buena educación.
Estudiaba en el colegio alemán. Tenía todo, pero parecía vacío por dentro. Casi no hablaba con su padre. Cuando don Mario estaba en casa, el muchacho encontraba excusas para salir. Cuando cenaban juntos, el silencio entre ellos era tan denso que yo lo sentía desde la cocina. Una tarde de 1963, la señora Chole me llamó aparte. Su rostro estaba serio, más de lo normal. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Me llevó al cuarto de lavado, cerró la puerta y me dijo en voz muy baja: Esperanza, tú eres una buena muchacha. Llevas 5 años aquí y nunca has dado problemas. Por eso te voy a decir algo. En esta casa van a empezar a pasar cosas difíciles. Cosas que vas a ver y escuchar. Tu trabajo es no ver nada, no escuchar nada, y sobre todo, no decir nada. ¿Me entiendes? Le dije que sí, aunque no entendía completamente a qué se refería. Ella continuó: el señor Moreno es un buen hombre, pero es un hombre. Y los hombres tienen debilidades. La señora Valentina es fuerte, pero hasta los fuertes se quiebran. Y el joven Mario Arturo. Ese muchacho carga un peso que no le corresponde. Tú mantente en tu lugar, haz tu trabajo, y cuando veas o escuches algo que no deberías, te vuelves invisible. ¿Entendido? Asentí. Días después entendí a qué se refería. Don Mario llegó una noche muy tarde con una mujer que no era su esposa. Entraron por la puerta de servicio. Yo estaba terminando de limpiar la cocina. Me vieron y don Mario me hizo una seña con el dedo en los labios. Silencio. Subieron al estudio por las escaleras de servicio. Me quedé ahí paralizada. Esa fue la primera vez, pero no la última. Con los meses, las visitas nocturnas se volvieron más frecuentes. Actrices jóvenes, aspirantes a estrellas, mujeres hermosas que entraban por la puerta de atrás cuando la señora Valentina estaba de viaje o dormida. Yo aprendí a no estar ahí cuando llegaban. Aprendí a desaparecer. La señora Valentina no era tonta. Ella sabía. Lo veía en sus ojos cuando miraba a su esposo. En la forma en que ya no lo esperaba despierta. En cómo dejó de preguntarle sobre sus días. El matrimonio se estaba muriendo y todos en esa casa lo sabíamos, pero nadie decía nada. Mario Arturo era quien más sufría. Escuchaba las discusiones de sus padres. Veía la tristeza de su madre. Sentía la ausencia emocional de su padre. Y sobre todo, cargaba con esa pregunta que yo le había escuchado años atrás. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Por qué lo habían adoptado? En 1965 sucedió algo que cambió la dinámica de la casa para siempre. La señora Valentina se enfermó. Cáncer. Lo supe porque escuché a don Mario hablando por teléfono con un doctor. Su voz, normalmente tan segura, temblaba. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntaba. La respuesta debió ser terrible porque lo escuché sollozar. Era la primera vez que veía a ese hombre quebrado. Valentina luchó durante 2 años. La vi consumirse poco a poco. Esa mujer alta y elegante se convirtió en una sombra frágil. Don Mario canceló filmaciones para estar con ella. Contrató a las mejores enfermeras. Trajo doctores de Estados Unidos. Gastó fortunas tratando de salvarla. Pero el cáncer no negocia. Murió en junio de 1966. Tenía apenas 49 años. El funeral fue masivo. Todo México lloró a la esposa de Cantinflas. La prensa cubrió cada detalle. Pero yo, que estuve ahí, vi algo que las cámaras no captaron. Vi a don Mario desmoronarse. Vi a Mario Arturo, ya de 21 años, llorar sobre el ataúd de su madre y gritar: ¿ahora quién me va a decir la verdad? Después del funeral, la casa se volvió un mausoleo. Don Mario se encerró durante semanas. No comía, apenas dormía, solo tomaba. Yo le dejaba charolas de comida que volvían intactas. La señora Chole y yo nos turnábamos para vigilar que no hiciera algo terrible. Mario Arturo desapareció. Se fue a vivir solo a un departamento en la Condesa. Ya no quería estar en esa casa llena de fantasmas. Don Mario no se lo impidió. Tal vez porque sabía que él también era parte de esos fantasmas que atormentaban a su hijo. Lentamente, muy lentamente, don Mario volvió a la vida. Regresó a las filmaciones. La casa se llenó otra vez de gente, de reuniones, de ruido. Pero ya nada era igual. La alegría que antes llenaba esos pasillos se había ido con Valentina. Ahora todo era más oscuro, más pesado, más falso. Fue en esa época cuando don Mario empezó a hablar conmigo de forma diferente. Ya no era solo el patrón amable que preguntaba por mi familia.
Ahora buscaba mi compañía. Se quedaba en la cocina mientras yo preparaba la cena, sentado en un banco alto, con su copa de coñac, hablando de todo y de nada. Me contaba de su infancia en el barrio de Tepito. De cómo había sido tan pobre que a veces no tenía ni para comer. De cómo su madre lavaba ropa ajena y su padre era un zapatero que tomaba demasiado. Me contaba que todo lo que tenía, cada peso, cada propiedad, cada reconocimiento, lo había conseguido con su propio esfuerzo. Nadie me regaló nada, Esperanza, me decía con los ojos vidriosos por el alcohol. Todo lo que ves aquí lo construí yo, con estas manos, con este talento que Dios me dio. Yo solo escuchaba. Asentía. Le servía más café cuando veía que ya llevaba demasiado coñac. A veces se quedaba dormido ahí mismo, en la silla de la cocina, y yo tenía que llamar a uno de los empleados para que lo ayudara a subir a su habitación. Una noche de septiembre de 1967 sucedió algo que debió haberme advertido de lo que vendría. Don Mario bajó a la cocina pasadas las 2 de la mañana. Yo no estaba ahí, pero la señora Chole sí. Al día siguiente me contó, con voz temblorosa, que lo había encontrado llorando junto al refrigerador, abrazando una fotografía de Valentina. Murmuraba cosas incoherentes. Perdóname, perdóname, repetía una y otra vez. Yo no quería, pero era la única forma. Ella nunca lo entendió. Nadie lo entendería. Chole le preguntó qué era lo que Valentina no había entendido, pero él se calló de inmediato. Como si hubiera despertado de un trance. Se puso de pie, guardó la fotografía, le dijo a Chole que olvidara lo que había escuchado y se fue a su habitación. Ella me miró con esos ojos cansados y me repitió lo mismo que años atrás. No vimos nada, no escuchamos nada. Pero yo sí había escuchado. Y esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Qué era lo que era la única forma? ¿Qué era lo que Valentina no había entendido? ¿De qué se arrepentía tanto? Los meses siguientes fueron extraños. Mario Arturo volvió a la casa, pero la relación con su padre era tensa, casi hostil. Cenaban juntos los domingos por obligación, pero apenas se dirigían la palabra. Yo servía los platillos en medio de silencios tan incómodos que me daban ganas de salir corriendo. Una tarde escuché una discusión terrible entre ellos. Yo estaba en la cocina, pero las voces llegaban claras desde el estudio. Mario Arturo le gritaba a su padre: «Toda mi vida he sido una mentira. Una pantalla para que el gran Cantinflas pareciera un hombre de familia. Pero nunca me quisiste como hijo. Solo me usaste». Don Mario respondía con voz ronca: «Yo te di todo. Todo lo que tengo algún día será tuyo. ¿Qué más quieres de mí?» «Quiero la verdad», gritó Mario Arturo. «Quiero saber quién soy. Quiero saber de dónde vengo. Mi madre me lo iba a decir antes de morir, pero tú se lo impediste. La convenciste de llevarse el secreto a la tumba». Hubo un silencio terrible. Luego escuché algo que sonó como un puñetazo en el escritorio. «Esa verdad te destruiría», gritó don Mario. «Te destruiría a ti, me destruiría a mí, destruiría todo lo que hemos construido. Por eso Valentina nunca te lo dijo. Porque te amaba más de lo que tú puedes entender». Mario Arturo salió del estudio hecho una furia. Pasó por la cocina sin verme, con lágrimas de rabia corriendo por su cara. Azotó la puerta de la calle tan fuerte que los cuadros de las paredes temblaron. Don Mario se quedó encerrado el resto del día. No quiso comer. No quiso ver a nadie. A las 8 de la noche, la señora Chole me dijo que me fuera a descansar, que ella se encargaría de todo. Esa noche tampoco pude dormir. Las palabras de esa discusión daban vueltas en mi cabeza. Esa verdad te destruiría. ¿Qué verdad podía ser tan terrible? ¿Qué secreto cargaba don Mario que ni siquiera su propio hijo podía saber? Los siguientes años, de 1968 a 1971, fueron más de lo mismo. Don Mario trabajaba sin parar. Hacía películas una tras otra. Viajaba constantemente. Se rodeaba de gente, de fiestas, de ruido, como si tratara de ahogar algo que lo perseguía. Tomaba cada vez más. Su cara se hinchaba. Sus manos temblaban en las mañanas. Mario Arturo se alejó completamente. Se casó en 1969 con una muchacha de buena familia. Yo fui a la boda. Vi cómo padre e hijo apenas se dirigían la palabra. Vi cómo don Mario sonreía para las fotos, pero sus ojos estaban muertos. Yo seguía ahí, fiel como un perro. Cocinando, limpiando, guardando secretos que ni siquiera entendía completamente. Tenía 34 años y había pasado 13 de ellos en esa casa. Ya no era la muchacha asustada de Pátzcuaro. Era otra persona.
Alguien que sabía demasiado y al mismo tiempo no sabía nada. Me había acostumbrado a las rutinas de don Mario, a sus arranques de melancolía, a sus borracheras solitarias, a encontrarlo dormido en lugares extraños de la casa. Una vez en la biblioteca, abrazado a un libro de poemas. Otra vez en el jardín, sentado bajo la lluvia, completamente empapado, sin importarle. La señora Chole me decía que estuviera preparada. Esto no va a terminar bien, Esperanza, me advertía. Un hombre con tantos secretos y tanto alcohol en la sangre eventualmente explota. Y cuando explote, va a salpicar a todos los que estén cerca. Tenía razón. Pero nunca imaginé de qué forma explotaría, ni cómo esa explosión me cambiaría la vida para siempre. Llegamos así a 1972. Yo tenía 35 años. Seguía soltera. Había tenido algunos pretendientes a lo largo de los años, pero nunca nada serio. Mi vida era esa casa, esa cocina, ese hombre roto al que servía fielmente. Me había convertido en parte del mobiliario. Invisible pero siempre presente. Fue un viernes de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños. Cumplía 35 años y nadie lo sabía, nadie lo recordaba. Don Mario había estado de viaje toda la semana en Guadalajara, filmando. Llegó esa noche cerca de las 11, más borracho de lo normal. Entró por la puerta principal tambaleándose. Traía la ropa arrugada, los ojos rojos, el bigote despeinado. Yo estaba terminando de limpiar la cocina, preparándome para irme a dormir. Lo escuché gritar mi nombre. Esperanza. Esperanza, ven acá. Salí limpiándome las manos en el delantal. Lo encontré en el estudio, desparramado en su sillón de piel, con una botella de coñac medio vacía en la mano. Me hizo una seña para que me acercara. Siéntate, me ordenó señalando el sillón frente a él. Dudé. Nunca me había sentado en los muebles de la sala. No era mi lugar. Pero algo en su mirada me decía que no era momento de discutir. Me senté en la orilla del sillón, con las manos sobre mi regazo, nerviosa. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí, Esperanza?, me preguntó con voz pastosa. 14 años, don Mario, respondí en voz baja. Él asintió lentamente, tomó un trago directo de la botella y se quedó mirando al techo. 14 años. 14 pinches años y nunca has dicho nada. Nunca has hablado de más. Nunca has traicionado mi confianza. Eres la única persona en este mundo en la que puedo confiar, ¿sabías eso? No supe qué responder. Él continuó, todos me traicionan, Esperanza. Todos. Mi hijo me odia. Mi esposa se murió sin perdonarme. Los productores me roban. Los supuestos amigos hablan de mí a mis espaldas. Pero tú has estado aquí, callada, leal, como un ángel guardián que no merezco. Sus palabras me incomodaban. Había algo peligroso en ese tono, algo que me advertía que debía levantarme e irme a mi cuarto, pero me quedé paralizada. Él se inclinó hacia adelante, acercándose demasiado. Podía oler el alcohol en su aliento. ¿Quieres saber un secreto, Esperanza? ¿Quieres saber por qué mi hijo me odia tanto? ¿Por qué Valentina murió sin mirarme a los ojos? Don Mario, está cansado, intenté decir. Debería irse a descansar. Mañana. ¿Mañana qué?, gritó golpeando el brazo del sillón. Mañana seguiré siendo el mismo mentiroso. El mismo farsante. El payaso que hace reír a México mientras por dentro se pudre de culpa. Se puso de pie tambaleándose. Caminó hacia la ventana dándome la espalda. El silencio se llenó de su respiración pesada. Yo me quedé en el sillón sin atreverme a moverme. Luego habló, todavía de espaldas, con una voz diferente. Más baja, más rota, más sincera de lo que nunca lo había escuchado. Mario Arturo no es adoptado, dijo con un hilo de voz. Es mi hijo de sangre. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Don Mario se giró y me miró con ojos inyectados de sangre y lágrimas. Es mi hijo con otra mujer. Una mujer a la que amé antes de conocer a Valentina. Una mujer que murió cuando el niño tenía apenas 1 año. Mi mente trataba de encajar las piezas. Pero, ¿entonces por qué? ¿Por qué inventamos lo de la adopción?, completó él con una risa amarga. Porque en 1945 yo recién me estaba haciendo famoso. Mi imagen era la del pelado simpático, el héroe del pueblo, el defensor de los pobres. ¿Cómo iba a quedar si se sabía que había tenido un hijo fuera del matrimonio?
¿Qué había abandonado a una mujer embarazada? Mi carrera habría terminado antes de empezar. Se dejó caer de nuevo en el sillón. Las lágrimas corrían libremente por su cara. Valentina lo sabía. Cuando nos conocimos, yo ya tenía al niño. Ella aceptó criarlo como propio. Inventamos toda la historia de la adopción. Pagamos a gente para que confirmara la versión. Creamos documentos falsos. Construimos una mentira perfecta. ¿Y la madre del niño?, me atreví a preguntar con voz temblorosa. Guadalupe, dijo él con ternura dolorosa. Se llamaba Guadalupe Contreras. Era una bailarina del Teatro Folies. La conocí en 1943. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Nos enamoramos como locos. Quedó embarazada. Yo le prometí que me casaría con ella, que dejaría todo por ella y el bebé. Hizo una pausa larga. Tomó otro trago. Pero entonces llegó la oportunidad de mi vida. Santiago Reacci me ofreció hacer Ahí está el detalle. Me dijeron que esa película me haría famoso, pero solo si mi imagen era intachable. Nada de escándalos, nada de hijos ilegítimos. Tenía que elegir, Guadalupe y mi hijo, o mi carrera. Y eligió la carrera, susurré sin poder evitarlo. Elegí ser un cobarde, me corrigió con voz quebrada. Le di dinero a Guadalupe. Le prometí que volvería por ella cuando las cosas se calmaran. Pero nunca volví. Hice la película. Me hice famoso. Conocí a Valentina en 1945. Me casé con ella. Y mientras tanto, Guadalupe criaba sola a mi hijo, esperando que yo cumpliera mi promesa. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Murió en un accidente. Un camión la atropelló cuando cruzaba la calle en el centro. Mario tenía apenas 1 año. Quedó huérfano. Cuando me enteré, fui por él. Lo recogí de la vecindad donde vivía con la madre de Guadalupe, una mujer vieja y enferma que no podía criarlo. Le conté todo a Valentina. Esperaba que me dejara, que me corriera, pero no. Ella aceptó al niño como si fuera suyo. Me dijo que lo amaría como hijo propio, pero con una condición: nadie podía saber nunca la verdad. Teníamos que inventar la historia de la adopción. Y yo acepté. Cobarde hasta el final. Yo estaba temblando. Mis manos apretaban el delantal con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Mario Arturo sabe esto?, pregunté. No, respondió don Mario. Solo sabe que es adoptado. No sabe que yo soy su padre biológico. No sabe que su madre murió esperándome. No sabe que lo abandoné por mi maldita carrera. ¿Por qué no se lo dice? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Tiene derecho a saber la verdad. Porque si se entera me odiará aún más, gritó levantándose bruscamente. Ya me odia por ser un padre ausente, un padre frío. Imagínate cuando sepa que deliberadamente lo abandoné. Que elegí la fama sobre él. Que su madre murió pobre y sola esperando al hombre que la embarazó y desapareció. Caminó de un lado a otro como animal enjaulado. Y hay más. Esperanza. Hay algo peor que ni siquiera Valentina supo nunca. Me quedé helada. ¿Podía haber algo peor? Don Mario se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban desorbitados. El accidente de Guadalupe no fue accidente. Yo me aseguré de que lo pareciera, pero no lo fue. Sentí que me iba a desmayar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Guadalupe empezó a presionarme. Me buscaba en las filmaciones. Me gritaba enfrente de la gente. Amenazaba con ir a la prensa, con contar todo, con arruinar mi carrera. Yo ya estaba casado con Valentina. Ya éramos la pareja perfecta del cine mexicano. No podía permitir que un escándalo destruyera todo lo que había construido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Don Mario continuó con voz monótona, como si estuviera confesándose ante un sacerdote. Conocía a gente. Gente peligrosa. Gente que me debía favores por películas que había hecho criticando al gobierno, que después guardé en un cajón. Hablé con uno de ellos. Le expliqué mi problema. Él me dijo que se encargaría. 2 semanas después, Guadalupe estaba muerta. Atropellada por un camión cuyo conductor nunca apareció. El caso se cerró como accidente. Yo fui al velorio vestido de negro, con lentes oscuros. Me paré frente a su ataúd y la miré por última vez. Era tan hermosa, Esperanza. Tan joven. 23 años apenas. Y yo la maté.
Las lágrimas me corrían por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Dios mío, don Mario, ¿qué hizo? Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, respondió con frialdad. En este mundo o comes o te comen, Esperanza. Yo elegí comer. Elegí mi carrera sobre todo lo demás. Y he vivido con esa culpa cada día de mi vida desde entonces. Se acercó a mí y me tomó de los hombros con fuerza. Podía sentir sus dedos clavándose en mi piel. Por eso no puedo decirle la verdad a mi hijo. Porque si se entera de que no solo lo abandoné, sino que mandé matar a su madre, me matará. O se matará él. O los dos. No puedo vivir con eso. Suélteme, le dije tratando de liberarme. Me está lastimando. Me soltó y retrocedió. Se dejó caer en el sillón como un muñeco sin hilos. Lo siento, Esperanza. No debí contarte nada de esto. Pero estoy tan cansado de cargar solo con esto. Tan cansado de mentir. Tan cansado de ser Cantinflas. Me quedé de pie, temblando, sin saber qué hacer, qué decir. Parte de mí quería salir corriendo, empacar mis cosas y desaparecer de esa casa esa misma noche. Pero otra parte, la parte tonta y leal que había vivido 14 años ahí, sentía compasión por ese hombre destrozado. ¿Por qué me lo contó a mí?, pregunté finalmente. Porque tú eres invisible, respondió con sinceridad brutal. Eres parte del mobiliario. Una empleada doméstica de pueblo que no tiene contactos, que no tiene voz, que nadie escucharía aunque hablara. Y porque sé que eres leal. Porque en 14 años nunca has traicionado mi confianza. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo era invisible. Una empleada sin voz. Alguien tan insignificante que podía guardar el secreto más terrible del hombre más famoso de México sin que a nadie le importara. Júrame que nunca dirás nada, me dijo con urgencia repentina. Júrame por tu madre, por tu familia, por lo que más quieras, que esto se quedará entre nosotros. Don Mario, yo no puedo. Júralo, gritó poniéndose de pie bruscamente. Había algo salvaje en sus ojos. Algo peligroso. Por primera vez en 14 años le tuve miedo real. Si esto sale a la luz, no solo me destruye a mí. Destruye a mi hijo. Destruye el nombre de Valentina. Destruye todo. ¿Entiendes? Todo. Lo juro, susurré. No diré nada. Él respiró hondo, tratando de calmarse. Se pasó las manos por el cabello. Bien. Vete a dormir, Esperanza. Y mañana cuando despiertes, esta conversación nunca sucedió. ¿Entiendes? Nunca sucedió. Salí del estudio con las piernas temblando. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama. No lloré. Estaba en shock. Las palabras de don Mario daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. La maté. Yo la maté. Elegí mi carrera. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo como el peso de ese secreto se instalaba en mi pecho como una piedra. Ya no era solo Esperanza Montes, la cocinera de Cantinflas. Ahora era Esperanza Montes, la única persona en el mundo que sabía que el hombre más querido de México era un asesino. A la mañana siguiente bajé a preparar el desayuno temblando. Don Mario apareció a las 7 en punto como siempre. Llevaba traje oscuro, el bigote perfectamente arreglado, el cabello engominado. Se veía impecable, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Buenos días, Esperanza, me dijo con tono alegre. ¿Hay café? Lo miré incrédula. ¿Iba a actuar como si nada hubiera pasado? Sí, don Mario. Ahora se lo sirvo. Desayunó tranquilamente mientras leía el periódico. Comentó sobre una noticia política. Elogió el pan dulce. Me preguntó si había suficientes naranjas para el jugo de mañana. Todo normal. Todo perfectamente normal. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta, se puso de pie y antes de salir se detuvo junto a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo en voz muy baja, «Gracias por tu discreción, Esperanza. Siempre he sabido que eres una mujer de palabra». Y se fue. Así de simple. Como si me hubiera contado que le gustaba el azúcar en el café, no que había mandado matar a la madre de su hijo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía mirar a don Mario sin ver a un asesino. No podía cocinar sin pensar en Guadalupe Contreras, la bailarina de 23 años que murió esperando al hombre que la amaba. No podía dormir sin escuchar en mi cabeza, «Yo la maté. Yo la maté».
La señora Chole notó que algo andaba mal conmigo. ¿Estás enferma, Esperanza?, me preguntó una tarde. Te veo pálida. ¿Dormiste bien? Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. Pero no estaba bien. Estaba destrozada por dentro. Y lo peor era que no podía contárselo a nadie. Había jurado guardar el secreto. Y yo era una mujer de palabra, aunque esa palabra me estuviera matando lentamente. Una semana después de la confesión, Mario Arturo vino a cenar. Era raro verlo ahí. Casi nunca visitaba a su padre. Se sentaron en el comedor. Yo serví la sopa de tortilla que tanto le gustaba cuando era niño. Los observé desde la cocina. Ahí estaban, padre e hijo. Uno sin saber que el otro era realmente su padre biológico. El otro sin saber que su padre había mandado matar a su madre. Dos hombres separados por mentiras tan grandes que nunca podrían tender un puente entre ellos. Mario Arturo hablaba de su trabajo. Estaba tratando de entrar en el negocio de bienes raíces. Don Mario asentía distraído. Luego Mario Arturo dijo algo que me heló la sangre. A veces pienso en mi madre verdadera. ¿En quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué me entregó? Don Mario dejó de comer. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del tenedor. Ya hemos hablado de esto 1000 veces, Mario. Tu madre biológica no pudo criarte. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero es que no es suficiente, insistió Mario Arturo con voz tensa. Tengo 32 años y no sé nada de dónde vengo. ¿Era bonita? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué me abandonó? Mamá Valentina me prometió que algún día me lo contaría, pero murió antes de cumplir esa promesa. Algunas verdades es mejor no conocerlas, respondió don Mario con voz ronca. Créeme, hijo. A veces la ignorancia es una bendición. No me llames hijo, estalló Mario Arturo golpeando la mesa. No tienes derecho a llamarme así cuando nunca te comportaste como un padre. Cuando todo lo que hiciste fue comprar mi silencio con dinero y apellido. Se levantó de la mesa y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco. Don Mario se quedó sentado, mirando su plato intacto. Luego levantó la vista y me encontró observándolo desde el umbral de la cocina. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi culpa, dolor, súplica. En los míos debió ver repulsión, pena, miedo. No dije nada. Di media vuelta y regresé a la cocina. Escuché cómo arrastraba la silla, cómo sus pasos se alejaban hacia su estudio, cómo se cerraba la puerta. Y luego, silencio. Ese silencio denso que se había vuelto la banda sonora de esa casa maldita. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida hasta ese momento. Vivía en un estado constante de ansiedad. Cada vez que don Mario me hablaba, me tensaba. Cada vez que me miraba, sentía que estaba evaluando si seguía siendo de confianza. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Guadalupe Contreras, aunque nunca la había visto. En mis sueños era hermosa, joven, con un bebé en brazos. Me miraba y me preguntaba por qué no había hecho nada para ayudarla, por qué guardaba el secreto de su asesino. Desperté una noche gritando. La señora Chole tocó a mi puerta alarmada. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Estás bien? Fue solo una pesadilla, le dije temblando. Ya pasó. Pero no pasaba. Nunca pasaba. El secreto estaba creciendo dentro de mí como un tumor maligno. Me estaba consumiendo desde adentro. Empecé a cometer errores en la cocina. Quemé el arroz. Se me pasó la sal en el caldo. Olvidé comprar ingredientes importantes. Doña Pilar, que había reemplazado a la señora Chole como ama de llaves, me regañaba constantemente. ¿Qué te pasa últimamente, Esperanza? Llevas años haciendo esto perfectamente y ahora pareces novata. No podía explicarle que mi mente ya no estaba en la cocina. Estaba en 1946, imaginando a una joven bailarina siendo atropellada por un camión que nunca frenaría. Estaba pensando en un bebé de 1 año que acababa de perder a su madre. Estaba calculando cuántas personas habían tenido que ser sobornadas, amenazadas o eliminadas para mantener ese secreto durante casi 30 años. Fue en mayo de 1972, 2 meses después de la confesión, cuando tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Tenía que irme de esa casa. Tenía que alejarme de don Mario, del secreto, de todo. Me sentía sucia, cómplice, manchada por una verdad que no había pedido conocer. Le pedí una cita a don Mario. Nos reunimos en su estudio un martes por la tarde. Él estaba revisando unos contratos, con lentes de lectura que lo hacían ver mayor,
cansado. ¿Qué pasa, Esperanza? Doña Pilar me dice que has estado distraída. Don Mario, he decidido renunciar, dije de golpe, sin preámbulos. Necesito regresar a mi pueblo. Mi madre está enferma y me necesita. Era mentira. Mi madre estaba perfectamente bien. Pero necesitaba una excusa que él no pudiera cuestionar. Don Mario se quitó los lentes lentamente. Me miró con esos ojos penetrantes. ¿Tu madre está enferma o tú ya no soportas guardar mi secreto? Me quedé callada. Él sonrió amargamente. Sabía que esto pasaría. Sabía que eventualmente el peso sería demasiado para ti. Por eso no debí contarte nada. Pero estaba tan borracho, tan desesperado. Necesitaba sacarlo de mi pecho aunque fuera una vez. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No puedes irte, Esperanza. Don Mario, con todo respeto, sí puedo. Llevo 14 años aquí. He sido leal, he trabajado duro. Pero necesito. No me entiendes, me interrumpió girándose bruscamente. Su voz había cambiado. Ya no era el patrón amable. Era otra cosa. Algo más oscuro. No puedes irte porque tú sabes demasiado. Y la gente que sabe demasiado es peligrosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espina. ¿Me está amenazando? Te estoy protegiendo, respondió acercándose. Si te vas y en algún momento, por la razón que sea, decides hablar, mi vida se destruye. La vida de mi hijo se destruye. Y cuando eso pase, habrá gente muy poderosa que querrá saber quién abrió la boca. Y vendrán por ti, Esperanza. Vendrán a tu pueblo, a tu familia. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Yo juré que no diría nada. Juré. Lo sé. Y confío en ti. Pero no confío en el tiempo, en las circunstancias, en lo que pueda pasar. Por eso necesito que te quedes aquí. Donde pueda verte, donde sepa que estás bien, que estás segura, que no estás hablando con nadie. Me quedé de pie, temblando, sintiendo como las paredes de esa casa se cerraban a mi alrededor. No era una empleada. Era una prisionera. Prisionera de un secreto que nunca pedí conocer. Te voy a aumentar el sueldo, continuó don Mario con voz más suave. El doble de lo que ganas ahora. Y te voy a dar un bono de lealtad. 10,000 pesos. Para que se los mandes a tu familia. Para que veas que valoro tu silencio, tu discreción. Sacó su chequera del cajón del escritorio. Escribió la cantidad con letra firme. Arrancó el cheque y me lo extendió. Tómalo, Esperanza. Es tuyo. Y habrá más. Cada año que pase, cada año que sigas siendo leal, habrá más. Te cuidaré mientras vivas, te lo prometo. Pero no puedes irte. Tomé el cheque con manos temblorosas. 10,000 pesos. Era una fortuna. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Y al mismo tiempo era el precio de mi libertad, de mi silencio, de mi alma. Gracias, don Mario, susurré. No, me corrigió. Gracias a ti, Esperanza. Por entender. Por ser inteligente. Por saber que a veces en esta vida hay que hacer cosas difíciles para sobrevivir. Salí del estudio con el cheque en la mano. Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me desmoroné. Lloré durante horas. Lloré por mí, por mi libertad perdida, por la mujer que había sido y que ya no volvería a ser. A partir de ese día, todo cambió. Don Mario ya no era solo mi patrón. Era mi carcelero. Y yo ya no era su empleada de confianza. Era su rehén, atada a él por un secreto que nos destruiría a ambos si salía a la luz. Los años que siguieron fueron de una prisión silenciosa. De 1972 a 1980, viví en esa casa como un fantasma. Seguía cocinando, seguía limpiando, seguía cumpliendo con mis obligaciones, pero por dentro estaba muerta. El dinero llegaba puntualmente. Don Mario cumplió su palabra. Me aumentó el sueldo varias veces. Me daba bonos generosos en Navidad y en mi cumpleaños. Mi familia en Pátzcuaro vivía mejor que nunca gracias a lo que yo enviaba cada mes. Mi padre pudo comprar una lancha nueva. Mi hermano menor terminó sus estudios y se volvió maestro. Mi madre dejó de trabajar por completo. Todos me decían que era una bendición tener un trabajo tan bueno, con un patrón tan generoso. Si supieran la verdad. Si supieran que cada peso que ganaba estaba manchado con sangre, con silencio forzado, con complicidad. Don Mario envejecía. Ya no hacía tantas películas. Su cara se hinchaba más con el alcohol.
Sus manos temblaban en las mañanas. Pero seguía siendo Cantinflas para el mundo. Seguía siendo el héroe del pueblo, el cómico genial, el filántropo que ayudaba a los pobres. Nadie sabía lo que yo sabía. Nadie veía lo que yo veía cuando lo encontraba llorando en su estudio a medianoche, murmurando el nombre de Guadalupe. Mario Arturo prácticamente había desaparecido de la vida de su padre. Se veían tal vez 2 o 3 veces al año. Navidad, el cumpleaños de don Mario, alguna ocasión especial. Pero la distancia entre ellos era un abismo que nunca se cerraría. Y yo, que conocía la verdad, tenía que servir la cena mientras ellos se miraban con ese odio silencioso que carcome por dentro. Hubo momentos en que estuve tentada a hablar. Momentos en que pensé en buscar a Mario Arturo y contarle todo. Tu padre es realmente tu padre. Te abandonó por su carrera. Mandó matar a tu madre. Imaginaba su cara al escuchar esas palabras. Imaginaba cómo se derrumbaría el imperio de mentiras que don Mario había construido. Pero luego recordaba las amenazas veladas. Vendrán por ti. Vendrán por tu familia. Y me callaba. Siempre me callaba. En 1981 conocí a un hombre. Se llamaba Roberto Sánchez y era el hermano del nuevo jardinero. Venía a veces a ayudar con trabajos pesados en la casa. Era amable, trabajador, de mi edad. Me cortejó con timidez, con respeto. Me traía flores del jardín. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. Me hacía reír, algo que no hacía en años. Por primera vez en casi una década, sentí algo parecido a la esperanza. Roberto no sabía nada de mi pasado, de los secretos que cargaba. Para él yo era solo Esperanza, la cocinera de Cantinflas. Una mujer buena, trabajadora, que merecía ser feliz. Me pidió que me casara con él. Una tarde de domingo, en el parque de Chapultepec, se arrodilló y me ofreció un anillo sencillo de plata. Esperanza, sé que no soy rico, pero te prometo que te haré feliz. Déjame cuidarte el resto de nuestras vidas. Quise decir que sí. Dios sabe cuánto quise decir que sí. Pero sabía que no podía. Si me casaba, tendría que irme de la casa de don Mario. Y ya había intentado irme una vez. Ya sabía lo que pasaba cuando intentaba escapar. Roberto, yo, no puedo, le dije con el corazón destrozado. Mi trabajo aquí es muy importante. Don Mario me necesita. No puedo abandonarlo. Roberto me miró confundido. ¿Pero por qué? Es solo un trabajo, Esperanza. Podemos encontrar otro. Yo gano suficiente para los dos. No necesitas seguir aquí. No lo entiendes, susurré. Yo tengo obligaciones. Deudas de lealtad que no puedo romper. Él se puso de pie lentamente. Vi la decepción en sus ojos, luego la incomprensión, finalmente la resignación. ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Algo entre tú y don Mario? No, exclamé horrorizada. No es nada de eso. Es solo que, mi lealtad a esta familia es muy profunda. No puedo explicártelo, pero no puedo irme. Roberto guardó el anillo. Me miró con tristeza. Entonces espero que esa lealtad valga lo que estás sacrificando, Esperanza. Espero que valga tu felicidad, tu futuro, tu vida. Se fue. Nunca más volvió. Supe después que se había casado con otra mujer, que tuvo hijos, que fue feliz. Y yo me quedé en esa casa, prisionera de un secreto que no era mío, viendo cómo la vida que pude tener se alejaba como un tren que nunca podría alcanzar. Don Mario se enteró de lo que había pasado. Doña Pilar, que tenía oídos en todas partes, le contó. Una noche me llamó a su estudio. Esperaba un regaño, tal vez otra amenaza velada. Pero en cambio me encontré con algo diferente. Me encontré con culpa. Esperanza, Pilar me contó lo de Roberto, me dijo con voz cansada. Siento que hayas tenido que rechazarlo por mi culpa. No es su culpa, don Mario, mentí. Yo elegí quedarme. No, me contradijo. Tú no elegiste nada. Yo te até a mí con mi secreto. Te robé la posibilidad de tener una vida propia. Y eso es imperdonable. Sacó otro cheque del cajón. Esta vez eran 20,000 pesos. Sé que el dinero no compensa lo que perdiste. Pero es todo lo que puedo ofrecerte. Tómalo. Mándalo a tu familia. Úsalo para algo bueno. Y perdóname si puedes. Tomé el cheque. Pero el perdón no llegó a mis labios. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que había arruinado tantas vidas? La de Guadalupe, la de Mario Arturo, la mía.
Éramos daños colaterales de su ambición, de su cobardía, de su necesidad de ser amado por México mientras destruía a quienes realmente lo amaban. Los años 80 pasaron en una nebulosa. 1982, 1983, 1984. Don Mario seguía haciendo algunas apariciones públicas, pero cada vez menos. Su salud se deterioraba. Problemas del corazón, problemas del hígado, consecuencias de décadas de alcohol y estrés. Los médicos iban y venían. Las enfermeras se turnaban para cuidarlo. Mario Arturo apareció más seguido cuando su padre empezó a enfermarse. No por amor, creo yo, sino por deber. Venía a visitarlo, se sentaban juntos en el jardín, hablaban de cosas superficiales. Pero ese muro invisible entre ellos seguía ahí, tan sólido como el primer día. Una tarde de 1985, estaba yo preparando la cena cuando escuché voces alzadas en el estudio. Era Mario Arturo y don Mario discutiendo otra vez. Me acerqué sin hacer ruido al pasillo. No debía escuchar, lo sabía, pero algo me atraía a esas conversaciones como polilla a la luz. Tengo 50 años, gritaba Mario Arturo. 50 años y todavía no sé quién soy. Y tú te vas a morir llevándote ese secreto a la tumba como lo hizo mamá. Es mejor así, hijo, respondía don Mario con voz débil. Créeme, hay verdades que no liberan, que solo destruyen. Déjame decidir eso a mí. La voz de Mario Arturo se quebró. Dime quién era mi madre. Dime por qué me abandonó. Tengo derecho a saberlo. Hubo un silencio largo. Luego escuché a don Mario sollozar. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Pero no puedo. No puedo hacerte eso. No puedo destruir la imagen que tienes de mí, aunque sea una mentira. Pero es que ya no tengo ninguna imagen de ti, gritó Mario Arturo. Ya no sé quién eres. Ya no sé si alguna vez te conocí realmente. La puerta se abrió de golpe. Mario Arturo salió hecho una furia. Me vio ahí parada en el pasillo y se detuvo. Nos miramos por un momento largo. En sus ojos vi tanta confusión, tanto dolor, tantas preguntas sin respuesta. Y yo tenía todas las respuestas. Todas. Pero no podía dárselas. Esperanza, me dijo con voz temblorosa. Tú llevas casi 30 años en esta casa. Tú has visto todo. Tú conoces a mi padre mejor que nadie. ¿Sabes algo? ¿Sabes quién era mi madre? ¿Sabes por qué mi padre guarda tanto secreto? Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, listas para salir. Tu madre se llamaba Guadalupe Contreras. Era bailarina. Tu padre la amaba pero la abandonó por su carrera. Luego la mandó matar para que no arruinara su imagen. Tú eres su hijo biológico, no adoptado. Toda tu vida ha sido una mentira construida sobre el cadáver de tu madre. Pero lo que salió de mi boca fue, lo siento, Mario. Yo solo soy la cocinera. No sé nada. Él me miró con decepción. Luego asintió lentamente y se fue. Lo vi alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio de esa casa llena de fantasmas. Y yo me quedé ahí, odiándome, odiando mi cobardía, odiando a don Mario por haberme convertido en cómplice de sus mentiras. Volví a la cocina y me senté en una silla con las manos temblando. Doña Pilar entró y me encontró así, con la mirada perdida. ¿Qué te pasa, Esperanza? Pareces un alma en pena. Es que lo soy, quise decirle. Soy un alma en pena condenada a vagar por esta casa cargando secretos que no son míos. Pero solo le respondí, estoy cansada, Pilar. Muy cansada. En 1986, don Mario sufrió un infarto. Fue grave. Estuvo hospitalizado durante semanas. Yo iba a visitarlo al hospital junto con el resto del personal. Lo veía ahí, conectado a máquinas, envejecido, frágil. El gran Cantinflas reducido a un hombre viejo y enfermo que se aferraba a la vida con uñas y dientes. Una tarde, cuando estábamos solos en la habitación, abrió los ojos y me vio. Esperanza, susurró con voz débil. Ven acá. Me acerqué a la cama. Tomó mi mano con su mano huesuda. Si me muero, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte arruinado la vida. Siento haberte atado a mí con ese secreto. Siento todo. No se va a morir, don Mario, le dije aunque no estaba segura de creerlo. Todos nos vamos a morir, Esperanza. Algunos solo tardamos más que otros. Cerró los ojos. Cuando me muera, serás libre. Podrás irte, podrás tener la vida que te robé. Pero te pido un último favor.
Cuando yo no esté, cuando ya nada pueda hacerme daño, sigue guardando el secreto. No por mí, por mi hijo. Él no merece cargar con esa verdad. Don Mario. Prométemelo. Apretó mi mano con sorprendente fuerza. Prométeme que nunca le dirás. Que dejarás que viva creyendo que fue adoptado, que su madre fue alguien anónimo que no pudo criarlo. Es mejor una mentira piadosa que una verdad que lo destruiría. Se lo prometo, susurré. Y odié cada palabra que salió de mi boca. Don Mario sobrevivió. Salió del hospital después de 2 meses. Regresó a la casa convertido en una sombra de quien había sido. Ya no bajaba a desayunar. Ya no recibía visitas. Pasaba los días en su habitación o en su estudio, mirando fotografías viejas, viendo sus películas, reviviendo glorias pasadas. Yo seguía cocinando para él, aunque apenas comía. Seguía cuidándolo, aunque ya había enfermeras para eso. Seguía siendo su empleada leal, su confidente silenciosa, su cómplice involuntaria. En 1992 cumplí 55 años. Había pasado 34 años en esa casa. Más de la mitad de mi vida. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía vida propia. Solo tenía ese trabajo, ese secreto, esa prisión invisible. Don Mario cumplió 81 años ese año. Estaba muy mal. El corazón le fallaba constantemente. Los médicos decían que era cuestión de tiempo. Mario Arturo venía todos los días ahora. Se sentaba junto a la cama de su padre y le leía el periódico. No hablaban de nada importante. Solo de cosas superficiales. El clima, las noticias, algún chisme del mundo del cine. Fue en abril de 1993 cuando sucedió. Don Mario sufrió un último infarto masivo. Yo estaba en la cocina cuando escuché el grito de la enfermera. Subí corriendo. La habitación estaba llena de gente. Médicos, enfermeras, Mario Arturo arrodillado junto a la cama de su padre. Don Mario estaba consciente todavía, pero apenas. Sus labios se movían tratando de decir algo. Mario Arturo se acercó más. ¿Qué dices, papá? ¿Qué quieres decir? Y entonces, en ese momento final, don Mario hizo algo que nunca debió hacer. Con su último aliento, con la muerte ya encima, murmuró: perdóname, hijo. Perdóname por abandonarte. Perdóname por lo que le hice a tu madre. Guadalupe. Guadalupe me perdone. Los ojos de Mario Arturo se abrieron enormes. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Guadalupe? ¿Quién es Guadalupe? Pero don Mario ya no respondió. Su mano cayó. Su pecho dejó de moverse. El monitor emitió ese sonido continuo que significa que todo terminó. Mario Moreno Reyes, Cantinflas, el hombre más querido de México, había muerto. Y yo, parada en el umbral de la habitación, supe que su último error acababa de abrir la caja de Pandora. Mario Arturo se quedó ahí, arrodillado junto al cuerpo de su padre, repitiendo ese nombre una y otra vez. Guadalupe. Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Los siguientes días fueron caóticos. El funeral fue masivo. Miles de personas llenaron las calles para despedir a Cantinflas. El presidente dio un discurso. Actores famosos lloraron frente a las cámaras. México entero estaba de luto. Pero yo solo podía pensar en Mario Arturo. En cómo había escuchado ese nombre. En cómo ahora buscaría respuestas. En cómo eventualmente las encontraría. Y cuando las encontrara, todo se derrumbaría. Pasó una semana del funeral. Yo estaba empacando mis cosas. Finalmente era libre. Don Mario había muerto. Ya no había nada que me atara a esa casa. Podría irme, regresar a Pátzcuaro, tratar de reconstruir lo que quedaba de mi vida. Entonces tocaron a la puerta de mi cuarto. Era Mario Arturo. Se veía terrible. Ojos hinchados, sin afeitar, demacrado. Esperanza, necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. Don Mario, yo estaba. ¿Quién era Guadalupe? Me interrumpió. Su voz era firme, decidida. Mi padre dijo ese nombre antes de morir. Tú llevas más de 30 años aquí. Tú sabes algo. Y necesito que me lo digas. Ahora. Me quedé callada. Todas las promesas que había hecho. Todos los años de silencio. Todo se reducía a este momento. Por favor, su voz se quebró. Tengo 58 años y nunca he sabido quién soy realmente. Mi padre se llevó ese secreto a la tumba, pero tú lo sabes. Sé que lo sabes.
Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. Lo he visto durante años. Por favor, Esperanza. Dime la verdad. Cerré los ojos. Vi a don Mario en su lecho de muerte. Prométeme que nunca le dirás. Vi a Guadalupe Contreras, a quien nunca conocí, atropellada en una calle del centro. Vi a Roberto Sánchez ofreciéndome un anillo que nunca pude aceptar. Vi mi vida entera, sacrificada en el altar del secreto de otro. Abrí los ojos y miré a Mario Arturo. A este hombre que había vivido 58 años sin saber la verdad sobre sí mismo. Y tomé la decisión que cambiaría todo. Siéntate, le dije. Esto va a ser difícil de escuchar. Y por primera vez en 21 años, hablé. Le conté todo. Desde el principio hasta el final. La confesión de don Mario en 1972. Guadalupe Contreras, la bailarina del Teatro Folies. El embarazo. El abandono. La promesa rota. El accidente que no fue accidente. La verdad sobre su nacimiento. Mario Arturo escuchó en silencio absoluto. Su cara pasó por todas las emociones posibles. Incredulidad, shock, horror, ira, dolor. Cuando terminé, se quedó sentado sin moverse durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Mi padre mandó matar a mi madre. Sí. Y yo soy su hijo biológico, no adoptado. Sí. ¿Y tú has sabido esto durante 21 años? Sí. Se puso de pie bruscamente. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Las lágrimas corrían por mi cara. Porque me amenazó. Porque tenía miedo. Porque era una cobarde. Porque elegiste protegerlo a él sobre decirme la verdad a mí, gritó. Durante 21 años pudiste haberme liberado de esta incertidumbre y elegiste callarte. Lo siento, sollozaba. Lo siento tanto, don Mario. Yo. No me llames don Mario, su cara estaba roja de furia. No soy don Mario. Soy Mario Arturo Moreno Contreras. Hijo de Guadalupe Contreras, la mujer que murió esperando al hombre que la embarazó y abandonó. Esa es mi verdadera identidad. Salió de mi cuarto dando un portazo que hizo temblar las paredes. Lo escuché bajar las escaleras, escuché cómo azotaba la puerta principal. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Me dejé caer en la cama llorando. Había roto mi promesa. Había traicionado la confianza de don Mario. Pero al mismo tiempo, había liberado a Mario Arturo de una vida de mentiras. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había cometido un error terrible? Los días siguientes fueron una pesadilla. Mario Arturo contrató investigadores privados. Buscó registros, documentos, cualquier evidencia que confirmara mi historia. Y la encontró. Encontró el certificado de nacimiento original, antes de que fuera alterado. Encontró registros del Teatro Folies con el nombre de Guadalupe Contreras. Encontró el reporte policial del accidente con todas sus inconsistencias. La verdad comenzó a filtrarse. Primero en susurros, luego en artículos de revistas amarillistas, finalmente en periódicos serios. El secreto de Cantinflas. Mandó matar a la madre de su hijo. Los titulares eran cada vez más escandalosos. La familia Moreno intentó controlar el daño. Negaron todo. Dijeron que eran calumnias, difamaciones contra un hombre que ya no podía defenderse. Pero Mario Arturo no se calló. Dio entrevistas. Mostró documentos. Contó su verdad. México se dividió. Unos defendían la memoria de Cantinflas. Son mentiras para manchar el nombre de un héroe nacional. Otros creían la historia. Los ídolos son humanos. Y los humanos cometen errores terribles. Y yo estaba en el centro de todo. Los periodistas me buscaban. Querían mi versión de los hechos. Querían que confirmara públicamente lo que le había dicho a Mario Arturo. Pero me negué. Ya había hablado suficiente. Ya había causado suficiente daño. Me mudé de regreso a Pátzcuaro en mayo de 1993. Volví al pueblo del que había salido 35 años atrás, siendo una muchacha de 20 años llena de sueños. Regresaba como una mujer de 56 años, rota, cansada, cargando el peso de secretos que habían destruido vidas. Mi familia me recibió, pero había preguntas en sus ojos. Habían visto las noticias. Habían escuchado los rumores. ¿Era cierto? ¿Realmente había trabajado para un asesino durante 35 años?
¿Realmente había guardado un secreto así durante más de 2 décadas? No les respondí. Solo les dije que necesitaba paz, silencio, olvidar. Los años que siguieron fueron de aislamiento. No salía mucho de casa. Evitaba las miradas de la gente del pueblo. Cuando iba al mercado, escuchaba los murmullos. Esa es Esperanza Montes. La que trabajaba para Cantinflas. La que sabía el secreto. En 1995, Mario Arturo publicó un libro. Mi verdad, la vida secreta de Cantinflas. Era devastador. Contaba todo con detalles dolorosos. La historia de Guadalupe, el abandono, el asesinato encubierto, los años de mentiras. Y me mencionaba a mí. Esperanza Montes, la empleada leal que guardó el secreto durante 21 años por miedo y por dinero. Esa última parte me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Por dinero? Sí, don Mario me había pagado bien. Sí, había recibido bonos generosos. Pero no era solo por dinero. Era por miedo. Por las amenazas veladas. Por saber que gente poderosa podía hacerle daño a mi familia si yo hablaba. Pero nadie entendía eso. Para el mundo, yo era la cómplice. La que había elegido el dinero sobre la verdad. La que había permitido que Mario Arturo viviera en la ignorancia durante décadas cuando yo podría haberlo liberado. Traté de vivir tranquila, pero las pesadillas nunca se fueron. Seguía soñando con Guadalupe Contreras. Seguía viendo a don Mario en su estudio, borracho, confesando sus pecados. Seguía escuchando a Mario Arturo gritándome, durante 21 años pudiste haberme dicho la verdad. En 1998 me casé. Su nombre era Fernando López, un viudo de mi pueblo. Nos conocimos en misa. Era un hombre bueno, simple, que no hacía preguntas sobre mi pasado. Le dije que había trabajado como empleada doméstica en la Ciudad de México. Nada más. Él no necesitaba saber el resto. Tuvimos 5 años de paz. 5 años en los que intenté ser una persona normal. Cocinaba para mi esposo. Cuidaba un pequeño jardín. Iba a misa los domingos. Trataba de olvidar. Pero en 2003, Fernando murió de un infarto fulminante. Y yo quedé sola otra vez, viuda a los 66 años, sin hijos, sin familia cercana. Solo con mis recuerdos y mis culpas. Los años pasaron lentamente. 2004, 2005, 2006. México olvidó el escándalo de Cantinflas. Surgieron nuevos escándalos, nuevas tragedias, nuevas historias que capturaron la atención. El nombre de Mario Moreno dejó de aparecer en los titulares. Pero yo no olvidé. ¿Cómo podría? Cada noche antes de dormir, veía las caras de las personas cuyas vidas había afectado con mi silencio. Guadalupe, muerta a los 23 años. Mario Arturo, que vivió 58 años sin saber quién era. Roberto Sánchez, que me ofreció amor y una vida normal que rechacé. Mi propia vida, desperdiciada en servicio a un hombre que no lo merecía. En 2010 supe que Mario Arturo había muerto. Cáncer de páncreas. Tenía 75 años. Nunca nos reconciliamos después de aquella tarde en mi cuarto cuando le conté la verdad. Murió odiándome, creo. O tal vez solo decepcionado. No estoy segura cuál es peor. Leí su obituario en el periódico. Decía que había sido un empresario exitoso, que había tenido 2 matrimonios, 3 hijos, varios nietos. Que había vivido superando las sombras de un pasado complejo. Esa fue la frase que usaron. Sombras de un pasado complejo. Como si el asesinato de su madre fuera solo una sombra, algo nebuloso y abstracto. Lloré cuando leí eso. Lloré por él, por todo lo que había sufrido, por la infancia robada, por las preguntas sin respuesta durante tantos años. Y lloré por mí, por haber sido parte de ese sufrimiento. Los años siguientes fueron de soledad profunda. Mis hermanos habían muerto casi todos. Los que quedaban vivían lejos, con sus propias familias. Mis sobrinos me visitaban en Navidad, en mi cumpleaños, pero eran visitas de cortesía. No había verdadera conexión. Vivía sola en una casa pequeña que había comprado con el dinero que había ahorrado de todos esos años trabajando para don Mario. Dinero manchado. Dinero que nunca me dio paz. En 2015, cuando cumplí 78 años, empecé a escribir. No sabía para qué. Tal vez para tratar de entender, de procesar, de encontrar algún tipo de redención. Escribía en cuadernos viejos, con letra temblorosa, contando toda la historia desde el principio. Me tomó años. Mi mano ya no era firme.
Mi memoria fallaba a veces. Confundía fechas, mezclaba eventos. Pero la esencia estaba ahí. La verdad central permanecía intacta. Y ahora, en 2025, a mis 85 años, finalmente termino de contar esta historia. Don Mario murió hace 32 años. Mario Arturo murió hace 15. Todos los protagonistas de esta tragedia están muertos. Solo quedo yo, la última testigo, la última persona viva que conoce todos los detalles de lo que realmente pasó. ¿Por qué cuento esto ahora? ¿Por qué romper el silencio después de tantos años? Porque necesito morir en paz. Necesito soltar este peso antes de que sea demasiado tarde. Necesito que alguien sepa que no fui solo la cómplice codiciosa que Mario Arturo describió en su libro. Fui una mujer atrapada en circunstancias imposibles, que tomó decisiones terribles tratando de sobrevivir. Pero también necesito ser honesta. No fui solo una víctima. Tuve opciones. Pude haber ido a las autoridades después de la confesión de don Mario. Pude haberle dicho la verdad a Mario Arturo mucho antes. Pude haber rechazado el dinero y haber buscado otra forma de ayudar a mi familia. Pero no lo hice. Elegí el camino fácil. Elegí el silencio. Elegí la complicidad. Y pagué un precio terrible por esas elecciones. Pagué con mi libertad, con mi felicidad, con la posibilidad de tener una familia propia. Pagué con años de pesadillas, de culpa, de vivir como un fantasma en mi propia vida. Hay días en que pienso en Guadalupe Contreras y me pregunto cómo habría sido su vida si don Mario no la hubiera abandonado. Tendría 86 años ahora, si estuviera viva. Tal vez habría visto a su hijo convertirse en empresario exitoso. Tal vez habría conocido a sus nietos. Tal vez habría sido feliz. Pero don Mario le robó todo eso. Y yo, con mi silencio, fui cómplice de ese robo durante 21 años. Pienso en Mario Arturo, que vivió la mayor parte de su vida sin saber quién era realmente. Que creció sintiendo que algo estaba mal, que faltaba algo, que había un secreto que todos conocían menos él. Pienso en cómo esa incertidumbre debe haberlo carcomido por dentro durante décadas. Cuando finalmente le conté la verdad, él tenía 58 años. Más de la mitad de su vida ya había pasado. Y aunque la verdad lo liberó en cierto sentido, también lo destruyó. Porque saber que tu padre mandó matar a tu madre, que toda tu existencia fue construida sobre una mentira, que el hombre que debía protegerte fue quien más daño te hizo, eso no se supera. Eso te marca para siempre. Y pienso en don Mario. El gran Cantinflas. El héroe del pueblo. El hombre que hizo reír a millones mientras por dentro se pudría de culpa y remordimiento. Pasó 47 años cargando ese secreto. 47 años tomando para olvidar, trabajando compulsivamente para no pensar, rodeándose de gente para no estar solo con sus pensamientos. ¿Era un monstruo? No lo sé. Era un hombre. Un hombre débil, ambicioso, cobarde, que tomó decisiones terribles y luego tuvo que vivir con las consecuencias. Un hombre que amó a su hijo a su manera retorcida, pero que nunca pudo darle lo que realmente necesitaba, la verdad. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Mario Arturo. Algo que don Mario me dijo la última vez que hablamos a solas, días antes de su último infarto. Me llamó a su habitación. Estaba muy débil, conectado a tanques de oxígeno, rodeado de medicinas. Me pidió que me sentara junto a su cama. Tomó mi mano con dedos temblorosos y me dijo: Esperanza, cuando yo muera, todo va a salir a la luz. Lo sé. Mario va a buscar respuestas y eventualmente las va a encontrar. Y cuando eso pase, vas a tener que decidir si cuentas todo o si sigues guardando el secreto. Le dije que había prometido no decir nada. Él sonrió tristemente. Las promesas hechas bajo amenaza no cuentan, Esperanza. Cuando yo me vaya, serás libre de hacer lo que creas correcto. Pero si me permites un último consejo, piensa en qué verdad quieres que quede para la historia. ¿Qué quiere decir?, le pregunté confundida. Quiero decir que puedes contar que fui un asesino, un cobarde, un mentiroso. Todo eso es cierto. Pero también puedes contar que fui un hombre que amó profundamente, que se equivocó terriblemente, y que pagó por sus errores cada día de su vida. Ambas verdades son válidas. Tú decides cuál contar. Pensé mucho en esas palabras durante los años siguientes. Y decidí contar ambas verdades. Porque don Mario fue ambas cosas. Fue el asesino que mandó matar a Guadalupe para proteger su carrera. Pero también fue el hombre que lloró por ella durante 47 años. Fue el padre ausente y frío que Mario Arturo necesitaba. Pero también fue el hombre que se aseguró de que su hijo tuviera la mejor educación, la mejor vida posible,
aunque no pudiera darle amor verdadero. Las personas no son solo sus peores acciones, pero tampoco pueden escapar de ellas. Don Mario fue un genio del cine que hizo reír a generaciones. Y fue un asesino. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y yo fui la empleada leal que trabajó 35 años con dedicación. Y fui la cómplice que guardó un secreto terrible por miedo y por dinero. Las dos cosas son ciertas. Ahora, sentada en mi pequeña casa de Pátzcuaro, con 85 años en el cuerpo y un corazón cansado, miro atrás y veo una vida desperdiciada. No hice nada extraordinario. No cambié el mundo. Solo fui testigo del derrumbe moral de un hombre famoso y me convertí en su cómplice silenciosa. Pero tal vez contar esta historia ahora, después de tantos años, sirva para algo. Tal vez sirva para recordarle a la gente que los ídolos son humanos. Que detrás de las sonrisas en la pantalla hay personas reales con secretos reales y culpas reales. Tal vez sirva para advertirle a otras mujeres jóvenes que lleguen a la Ciudad de México buscando oportunidades. Tengan cuidado con qué secretos aceptan guardar. Porque los secretos tienen peso. Y ese peso puede aplastarte durante toda tu vida. O tal vez esta historia no sirva para nada. Tal vez sea solo la confesión de una anciana que necesita morir en paz, que necesita soltar la carga antes de dar el último suspiro. No sé si Dios me perdonará. Católica de toda la vida, he ido a confesarme cientos de veces. Pero nunca confesé esto. Nunca le dije al padre Ramírez: Padre, guardé el secreto de un asesinato durante 21 años. Fui cómplice de mentiras que destruyeron vidas. Elegí el dinero y la seguridad sobre la verdad y la justicia. ¿Cómo podía confesarlo cuando don Mario estaba vivo y poderoso? ¿Cuando sus amenazas veladas seguían vigentes? Pero ahora que está muerto, ahora que todos los involucrados están muertos, tal vez pueda encontrar algo parecido al perdón. Hay noches en que no puedo dormir y me imagino cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera rechazado ese trabajo en 1958. Si nunca hubiera conocido a Mario Moreno. Si hubiera denunciado su confesión en 1972. Si le hubiera dicho la verdad a Mario Arturo años antes. En esas fantasías, me veo casada con Roberto Sánchez. Tenemos hijos, nietos. Vivimos una vida simple pero feliz en algún pueblo tranquilo. No tengo secretos que me persigan. No tengo pesadillas que me despierten gritando. Solo tengo paz. Pero esa no fue mi vida. Mi vida fue la casa de los Moreno. Fue la cocina donde preparé miles de comidas. Fue el estudio donde escuché la confesión que cambiaría todo. Fue el cuarto pequeño donde lloré incontables noches. Fue la prisión invisible de la que nunca pude escapar realmente. Ahora, al final de mis días, me pregunto si al menos esto, contar la verdad completa, me dará algo de paz. Si poder decir: esto es lo que pasó. Esto es lo que yo hice. Esto es lo que no hice. Y ahora lo saben, me permitirá finalmente soltar ese peso que he cargado durante más de 50 años. Mi salud no está bien. El doctor me ha dicho que mi corazón está débil. Que podría ser meses, tal vez un año. Por eso apuro estas palabras. Por eso escribo aunque me tiemblen las manos, aunque me duelan los dedos, aunque a veces pierda el hilo de lo que estaba diciendo. Porque necesito que esta historia exista fuera de mi cabeza antes de que sea demasiado tarde. Hace 3 meses recibí una carta. Era de uno de los nietos de Mario Arturo. Se llama Diego Moreno Contreras. Tiene 32 años y es documentalista. Está haciendo una investigación sobre la vida de su bisabuelo Cantinflas y sobre toda la controversia que surgió después de su muerte. Me pedía una entrevista. Decía que sabía que yo había sido testigo clave de todo lo que pasó. Que no me juzgaba. Que solo quería entender la verdad completa para poder contarla con justicia. Al principio no quise responder. ¿Para qué remover todo otra vez? ¿Para qué revivir ese dolor? Pero luego pensé, tal vez esta es mi oportunidad de redención. Tal vez puedo ayudar a que la próxima generación entienda lo que realmente pasó, sin los filtros de la prensa amarillista, sin las versiones distorsionadas. Le respondí que sí. Que vendría a verme cuando quisiera. Que le contaría todo lo que sabía, todo lo que viví, todo lo que callé durante tanto tiempo. Nos vimos hace 2 semanas. Diego llegó a mi casa con una cámara, un micrófono, una libreta llena de preguntas. Era un muchacho amable, de ojos inteligentes, que se parecía un poco a su abuelo Mario Arturo. Ver ese parecido me partió el corazón. Hablamos durante 3 días. Yo le conté todo. Desde el principio hasta el final. No me guardé nada.
Le mostré documentos que había guardado durante años, recibos de pago, cartas, fotografías. Le conté detalles que nunca le había dicho a nadie. Diego escuchaba en silencio, tomando notas, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Al tercer día, cuando terminé mi relato, se quedó callado durante mucho tiempo. Luego me preguntó, Esperanza, ¿por qué crees que mi bisabuelo te contó su secreto esa noche? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca lo había pensado realmente. Supongo que porque estaba borracho. Porque necesitaba sacarlo de su pecho. Tal vez, dijo Diego. Pero creo que hay algo más. Creo que te lo contó porque sabía que tú eras la única persona que no lo juzgaría. Que no lo expondría. Que guardaría su secreto incluso a costa de tu propia felicidad. Te eligió a ti porque eras invisible, sí, pero también porque eras buena. Y los hombres como él siempre abusan de la bondad de las personas como tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Don Mario me había usado. Había visto mi lealtad, mi necesidad de ayudar a mi familia, mi miedo, y lo había usado todo en su favor. Yo no fui solo una empleada. Fui una herramienta. Un repositorio conveniente para su culpa. ¿Me odias?, le pregunté a Diego con voz temblorosa. ¿Me odias por haberle guardado el secreto durante tanto tiempo? Él negó con la cabeza. No te odio, Esperanza. Te tengo lástima. Porque sacrificaste tu vida por un hombre que no lo merecía. Porque cargaste con una culpa que no era tuya. Porque nunca tuviste realmente una opción. Lloré. Después de tantos años de culpa, de autoflagelación, de sentir que había sido una traidora, una cobarde, escuchar a alguien decir que entendía, que no me juzgaba, fue liberador de una forma que no puedo describir. Diego me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo de perdón. No el perdón completo que necesito, pero al menos un pedazo. Un fragmento de paz. Antes de irse, Diego me dijo algo más. Voy a contar tu historia con honestidad, Esperanza. No voy a pintarte como villana ni como heroína. Solo como lo que eres. Una mujer que quedó atrapada en la historia de otra persona y que hizo lo que pudo para sobrevivir. Y voy a asegurarme de que la gente entienda el precio que pagaste. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando las fotografías en las paredes. Mis padres, ya muertos hace décadas. Mis hermanos, casi todos idos también. Fernando, mi difunto esposo, que me dio 5 años de paz antes de dejarse ir. Y una fotografía que guardo escondida en un cajón. Una fotografía que saqué esa noche después de que Diego se fue. Es de la casa de los Moreno, tomada en 1960. Ahí estamos todos. Don Mario y la señora Valentina en el centro, sonriendo para la cámara. Mario Arturo, apenas un adolescente, de pie detrás de ellos con expresión seria. Y al lado, casi fuera del cuadro, estoy yo. Esperanza Montes, 23 años, todavía con esperanza en los ojos, todavía sin saber lo que vendría. Miro esa fotografía y veo a una extraña. Esa muchacha que fui ya no existe. Murió la noche que escuché la confesión de don Mario. En su lugar quedó esta anciana de 85 años, rota por secretos ajenos, cansada de cargar pesos que no le correspondían. Pero al menos ahora, finalmente, puedo soltar la carga. Esta historia que he contado no es solo sobre Cantinflas. No es solo sobre Mario Arturo o Guadalupe Contreras. Es sobre lo que el silencio le hace a las personas. Es sobre cómo los secretos nos devoran desde adentro. Es sobre el precio terrible que pagamos cuando elegimos la lealtad sobre la verdad. Si alguien lee esto algún día, si esta historia llega a otras personas además de Diego, quiero que sepan algo importante: no sean como yo. No guarden secretos que no son suyos. No sacrifiquen su vida por la conveniencia de otros. No elijan el silencio cuando la verdad está gritando para salir. Porque el silencio tiene un costo. Y ese costo se paga con años de su vida, con relaciones que nunca tuvieron, con sueños que nunca persiguieron, con la persona que pudieron ser pero nunca fueron. Yo pagué ese costo. Y ahora, al final de mi vida, me doy cuenta de que no valió la pena. Nada de lo que don Mario me dio, ninguna cantidad de dinero, ninguna promesa de protección, valió lo que perdí. Perdí la oportunidad de ser madre. Perdí años con un hombre que me amaba. Perdí la paz mental, la capacidad de dormir tranquila, la posibilidad de vivir sin culpa constante. Perdí pedazos de mi alma que nunca recuperaré. ¿Y por qué? Por lealtad a un hombre que ordenó el asesinato de una mujer inocente. Por miedo a amenazas que tal vez nunca se habrían cumplido. Por dinero que nunca me dio felicidad verdadera.
Fue un intercambio terrible. Y si pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a esa Esperanza de 23 años que estaba a punto de entrar a trabajar a la casa de los Moreno, le diría: corre. Rechaza ese trabajo. Busca otra forma de ayudar a tu familia. No entres a esa casa. No te conviertas en la guardiana de secretos que te destruirán. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Solo podemos seguir adelante, cargando con las consecuencias de nuestras decisiones, tratando de encontrar algo de redención antes del final. Mi redención, supongo, es esta confesión. Es finalmente decir la verdad completa sin omitir nada, sin suavizar nada, sin tratar de hacerme quedar mejor de lo que fui. Fui cómplice. Fui cobarde. Fui egoísta. Pero también fui víctima. Fui manipulada. Fui atrapada en circunstancias que no comprendía completamente. Ambas cosas son ciertas. Y ambas cosas son mi responsabilidad aceptar. El doctor vino ayer. Me revisó el corazón. Movió la cabeza con preocupación. Me dijo que descansara más, que no me esforzara. Pero yo necesito terminar esto. Necesito llegar al final de esta historia antes de que mi propio final llegue. Hay algo más que necesito contar. Algo que pasó hace apenas 2 años y que me dio una perspectiva diferente sobre todo lo que viví. En 2023, una mujer vino a buscarme a Pátzcuaro. Se llamaba Elena Contreras Ruiz. Tenía 65 años. Era la sobrina nieta de Guadalupe Contreras. La hija de uno de los hermanos de Guadalupe que yo ni siquiera sabía que existían. Llegó a mi casa una tarde de octubre. Tocó la puerta con timidez. Cuando abrí, me encontré con una mujer elegante, de cabello gris bien cortado, ojos inteligentes y una carpeta bajo el brazo. ¿Usted es Esperanza Montes?, me preguntó con voz suave. Le dije que sí. Ella continuó: yo soy Elena Contreras. Mi tía abuela fue Guadalupe Contreras, la madre de Mario Arturo Moreno. La mujer que Mario Moreno mandó asesinar en 1946. Sentí que las piernas se me aflojaban. La invité a pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala. Ella abrió la carpeta y me mostró fotografías que nunca había visto. Ahí estaba Guadalupe Contreras. Joven, hermosa, radiante, con vestidos de bailarina. Con un bebé en brazos, Mario Arturo, apenas unos meses de edad. En algunas fotos estaba sola, en otras con amigas del teatro, en otras con su familia. Quiero que la conozca, me dijo Elena con voz emocionada. Quiero que vea que no fue solo un hombre, un secreto, una víctima abstracta. Fue una persona real. Mi familia la recuerda. Tengo historias de ella que mi abuela me contó antes de morir. Y durante las siguientes horas, Elena me contó sobre Guadalupe. Me contó que era la menor de 5 hermanos. Que había llegado a la Ciudad de México desde Veracruz con 18 años, llena de sueños de ser bailarina profesional. Que era talentosa, alegre, generosa. Que ayudaba económicamente a su familia cada mes mandando dinero a Veracruz. Me contó que cuando Guadalupe quedó embarazada de Mario Moreno, su familia la apoyó. No la juzgaron, no la rechazaron. Le dijeron que criaran al bebé juntos, que la ayudarían. Que esperaron con ella durante meses a que Mario cumpliera su promesa de casarse con ella. Mi abuela me contó que Guadalupe nunca dejó de creer en él, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Incluso cuando pasaron los meses y él no volvía, ella decía: Mario me ama. Está ocupado con su carrera, pero va a volver por nosotros. Va a cumplir su promesa. Me quebré. Lloré ahí mismo frente a esa mujer que era básicamente una extraña. Lloré por Guadalupe, por esa fe ciega en un hombre que la había abandonado. Lloré por la injusticia de todo. Elena me tomó la mano. No vine aquí a culparla, Esperanza. Vine porque necesitaba conocerla. Necesitaba entender qué pasó realmente. Y quería darle algo. Sacó de la carpeta una carta vieja, amarillenta, con fecha de febrero de 1946. Esta es una carta que Guadalupe le escribió a Mario Moreno 3 semanas antes de morir. Nunca la envió. La encontramos entre sus cosas después del accidente. Mi abuela la guardó durante décadas. Y antes de morir me la dio a mí. Me extendió la carta con manos temblorosas. Léala. Creo que necesita leerla. Tomé la carta. El papel estaba frágil, quebradizo. La letra era delicada, femenina. Decía: Mario, mi amor. Han pasado 8 meses desde que te fuiste. 8 meses desde que me prometiste que volverías. Nuestro hijo ya tiene 1 año.
Cada día se parece más a ti. Tiene tus ojos, tu sonrisa torcida. Cuando lo veo, veo tu cara. Te extraño tanto que a veces me duele respirar. Pero no estoy enojada. Sé que estás construyendo algo grande. Sé que tu carrera es importante. Solo te pido que no nos olvides. Que recuerdes que aquí hay un niño que necesita a su padre. Que hay una mujer que te ama con todo su corazón. He escuchado rumores de que te casaste. Espero que sean solo eso, rumores. Porque tú me prometiste que serías mío. Y yo te creo. Siempre te he creído. Voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Voy a criar a nuestro hijo para que esté orgulloso de ti. Y cuando finalmente vuelvas, estaremos aquí. Listos para ser la familia que siempre quisimos ser. Te amo, Mario. Siempre te amaré. Tuya para siempre, Guadalupe. Terminé de leer con lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Esa carta me destrozó de una forma que nada más lo había hecho. Porque ahí estaba la evidencia de la inocencia de Guadalupe, de su fe, de su amor incondicional. Y del monstruo en que se había convertido don Mario para destruir algo tan puro. 3 semanas después de escribir esto, estaba muerta, dijo Elena con voz quebrada. Atropellada en una calle del centro. Mi abuela siempre dijo que no fue accidente. Que había sido demasiado conveniente. Pero nunca pudo probarlo. Le conté entonces lo que sabía. Le confirmé sus sospechas. Le dije que don Mario había confesado ordenar el asesinato. Que había contratado a alguien para que se viera como accidente. Que había eliminado a Guadalupe porque ella se había vuelto un problema, una amenaza a su carrera naciente. Elena lloró. Yo lloré con ella. 2 mujeres separadas por generaciones, conectadas por la tragedia de Guadalupe Contreras. Antes de irse, Elena me abrazó. Gracias por decirme la verdad. Sé que no fue fácil guardar ese secreto durante tantos años. Sé que pagó un precio terrible por ello. Y quiero que sepa que no la culpo. Usted también fue víctima de Mario Moreno. Cuando se fue, me quedé con la carta de Guadalupe en las manos. La leí una y otra vez. Memoricé cada palabra. Y entendí algo que había tardado décadas en comprender. Don Mario no solo mató a Guadalupe. Mató la posibilidad de redención. Mató la oportunidad de hacer lo correcto. Mató su propia humanidad. Porque si hubiera vuelto con Guadalupe, si hubiera cumplido su promesa, tal vez su carrera habría sido diferente. Tal vez no habría sido tan grande, tan exitoso. Pero habría sido un hombre honorable. Un padre presente. Un esposo fiel. En cambio, eligió la fama. Eligió el dinero. Eligió la adoración de millones sobre el amor de una mujer y un niño. Y pasó el resto de su vida pagando por esa elección con culpa, con alcohol, con soledad emocional. No fue un intercambio justo. Y él lo supo. Por eso bebía. Por eso lloraba en las noches. Por eso me confesó todo en ese momento de debilidad. Porque la culpa lo estaba matando lentamente. Y yo, que guardé su secreto, que protegí su legado, que fui cómplice de sus mentiras, también pagué un precio. Tal vez no tan alto como el de Guadalupe, que pagó con su vida. O como el de Mario Arturo, que pagó con una infancia sin verdad. Pero pagué de todos modos. Ahora, sentada aquí escribiendo estas últimas páginas, con 85 años en el cuerpo y semanas, tal vez días de vida por delante, puedo finalmente ver la imagen completa. Éramos todos víctimas de las decisiones de un hombre. Guadalupe, Mario Arturo, Valentina, yo. Todos quedamos atrapados en la red de mentiras que don Mario tejió para proteger su carrera, su imagen, su ego. Pero también es cierto que yo tuve opciones. Pude haber sido valiente. Pude haber roto el silencio antes. Pude haber elegido la verdad sobre la lealtad mal entendida. No lo hice. Y esa es mi cruz para cargar. Espero que contar esta historia, finalmente, después de todos estos años, sirva de algo. Espero que alguien la lea y aprenda de mis errores. Espero que entienda que los secretos nos destruyen. Que la lealtad ciega es peligrosa. Que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira. Y espero que Guadalupe Contreras, donde quiera que esté, sepa que su historia finalmente será contada. Que no será olvidada. Que fue más que una nota al pie en la biografía de Cantinflas. Fue una mujer real, con sueños reales, con amor real, que merecía mucho mejor de lo que le dieron. Diego Moreno volvió a visitarme la semana pasada. Trajo consigo el primer corte de su documental. Me pidió que lo viera, que le diera mi opinión antes de finalizarlo. Nos sentamos juntos en mi pequeña sala.
Él conectó su computadora al televisor viejo que tengo. Y durante 2 horas, vi mi vida proyectada en esa pantalla. El documental se llama El precio del silencio, la verdad detrás de Cantinflas. Comienza con imágenes de archivo de Don Mario en su época dorada. Las carcajadas del público, los aplausos, la adoración. Luego, lentamente, la narrativa cambia. Aparecen entrevistas con historiadores del cine, con familiares de la familia Moreno, con gente que trabajó en la industria. Y aparezco yo. Mi rostro arrugado llenando la pantalla. Mi voz temblorosa contando la historia que guardé durante medio siglo. Diego había editado la entrevista con mucho cuidado. No me hacía ver como villana, pero tampoco me absolvía completamente. Me mostraba como lo que soy, una mujer complicada que tomó decisiones complicadas en circunstancias imposibles. Cuando el documental llegó a la parte donde aparece Elena Contreras leyendo la Carta de Guadalupe, lloré otra vez. Verla ahí, en la pantalla, dándole voz a esas palabras escritas semanas antes de que Guadalupe muriera, fue devastador. El documental terminó con una reflexión sobre el costo de la fama, sobre cómo los ídolos son construcciones que a menudo ocultan verdades terribles. No destruía el legado de Cantinflas completamente, pero lo matizaba. Lo humanizaba de una forma dolorosa pero necesaria. ¿Qué le parece?, me preguntó Diego cuando terminó. Es honesto, le dije después de un largo silencio. Es lo más honesto que he visto sobre todo esto. Duele, pero es verdad. Diego asintió. Va a causar controversia. Ya lo sé. Habrá gente que lo va a odiar, que va a decir que estoy manchando la memoria de un héroe nacional. Pero creo que es importante. Creo que México necesita saber que sus ídolos fueron humanos, con todas las virtudes y todos los defectos que eso implica. Tenía razón. Cuando el documental se estrenó hace un mes, causó un escándalo enorme. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Los programas de televisión debatían acaloradamente. Las redes sociales se dividieron entre quienes defendían a Cantinflas y quienes aceptaban esta nueva verdad sobre él. Algunos me atacaron. Me llamaron traidora, mentirosa, buscadora de atención. Dijeron que estaba inventando todo para tener mis 15 minutos de fama a los 85 años. Que era ridículo, que no había pruebas suficientes. Pero otros me defendieron. Dijeron que era valiente por finalmente hablar. Que mi testimonio era creíble. Que explicaba muchas cosas sobre la relación tensa entre Mario Moreno y su hijo que nunca habían tenido sentido antes. Elena Contreras dio entrevistas apoyando el documental. Mostró más cartas, más fotografías, más evidencia de la existencia de Guadalupe y de su relación con Mario Moreno. Poco a poco, la balanza de la opinión pública empezó a cambiar. No todos creyeron. Nunca todos van a creer. Siempre habrá quienes prefieran la versión limpia, la versión heroica, la versión donde Cantinflas era un santo que nunca hizo nada malo. Y está bien. Cada quien puede creer lo que necesite creer. Pero yo ya cumplí con mi parte. Ya conté la verdad. Ya solté el peso que cargué durante más de 50 años. Y eso tendrá que ser suficiente. Mi salud se deteriora rápidamente ahora. El doctor dice que es cuestión de semanas, tal vez días. Mi corazón está cansado. Ha latido durante 85 años. Ha cargado con demasiada culpa, demasiado secreto, demasiado dolor. Es hora de que descanse. He hecho las paces con mi muerte. He arreglado mis asuntos. He escrito un testamento simple. La casa irá a mi sobrina, la única familia cercana que me queda. Los pocos ahorros que tengo se dividirán entre mis sobrinos nietos. No es mucho, pero es algo. También he dejado instrucciones específicas. Quiero que me entierren en Pátzcuaro, junto a mis padres. Quiero que mi lápida diga algo simple: Esperanza Montes. 1940 a 2025, finalmente libre. Porque eso es lo que siento ahora. Libre. Por primera vez en décadas, verdaderamente libre. Libre del secreto que me ató a la casa de los Moreno durante 35 años. Libre de la culpa que me persiguió durante las siguientes 3 décadas. Libre del miedo de que alguien descubriera lo que sabía. Libre de tener que mentir, de tener que ocultar, de tener que cargar con un peso que nunca fue mío. Anoche tuve un sueño. Soñé con la casa de los Moreno en los años 60. Estaba en la cocina preparando mole, como hacía tantas veces. Don Mario entró, pero no era el Don Mario viejo y enfermo que conocí al final. Era el Don Mario joven de las películas, lleno de energía, con esa sonrisa característica. Se sentó en el banco alto como hacía siempre y me preguntó: ¿Qué estás cocinando, Esperanza?
Mole poblano, don Mario. Su favorito. Huele delicioso. Siempre fuiste la mejor cocinera que tuve. Luego el sueño cambió. Guadalupe Contreras entró a la cocina. Era joven, hermosa, exactamente como las fotografías que Elena me había mostrado. Llevaba a un bebé en brazos. Mario Arturo. Don Mario la vio y su expresión cambió. De la sonrisa pasó al horror, a la culpa, al dolor. Guadalupe, yo. Ella lo interrumpió levantando la mano. Ya no importa, Mario. Ya pasó. Todo pasó. ¿Me perdonas?, preguntó él con voz quebrada. Guadalupe lo miró durante un largo momento. Luego respondió, no te puedo perdonar, Mario. Lo que hiciste no tiene perdón. Pero te puedo liberar. Y me puedo liberar a mí misma del odio. Eso es lo mejor que puedo hacer. Luego se giró hacia mí. Tú también, Esperanza. Deja ir el odio. Deja ir la culpa. Ya pagaste suficiente. Ya todos pagamos suficiente. Y el bebé en sus brazos, Mario Arturo, me sonrió. Una sonrisa inocente, pura, sin el peso de todas las mentiras y los secretos que cargaría durante su vida. Desperté llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Tal vez fue solo un sueño. Tal vez mi mente tratando de darme el cierre que necesito antes del final. O tal vez fue algo más. No lo sé. Ya no me importa. Lo que importa es que puedo morir en paz. Puedo cerrar los ojos sabiendo que hice lo que pude para reparar el daño. Que conté la verdad cuando finalmente pude hacerlo. Que le di voz a Guadalupe Contreras, aunque fuera décadas tarde. Que ayudé a que Mario Arturo, aunque ya muerto, tuviera su historia completa contada. No fui perfecta. Cometí errores terribles. Fui cómplice de cosas imperdonables. Pero también fui humana. Asustada, manipulada, atrapada. Y al final, traté de hacer lo correcto. Esta mañana recibí una carta de una mujer de Guadalajara. Se llama Patricia y tiene 50 años. Me escribió para contarme que ella también trabajó durante años para una familia poderosa. Que también guardó secretos que la atormentaban. Que ver mi documental le dio el valor de finalmente hablar, de liberarse de ese peso. Gracias, Esperanza, decía su carta. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para decir la verdad. Gracias por recordarme que merecemos vivir sin cargar con los secretos de otros. Lloré cuando leí esa carta. Porque si mi historia sirvió para ayudar aunque sea a una persona, entonces valió la pena. Entonces todo el dolor, toda la culpa, toda la lucha, tuvo un propósito. Tal vez esa sea mi redención. No el perdón completo, porque no estoy segura de merecerlo. Pero al menos la certeza de que mi experiencia, tan dolorosa como fue, puede servir para advertir a otros. Para mostrarles que el silencio tiene un costo demasiado alto. El sol está entrando por la ventana de mi cuarto. Es un día hermoso en Pátzcuaro. Puedo escuchar a los niños jugando en la calle. Puedo oler las tortillas que hace mi vecina cada mañana. Puedo ver el lago a lo lejos, brillando bajo el sol. Es una vista hermosa. Una vista que me recuerda de dónde vengo, quién era antes de convertirme en la guardiana de secretos de Cantinflas. Cierro los ojos y me permito, por primera vez en décadas, solo ser. Solo existir sin el peso de la culpa, sin el miedo de que alguien descubra lo que sé, sin la ansiedad constante que me acompañó durante más de medio siglo. Y en ese silencio tranquilo, finalmente puedo escuchar mi propia voz. No la voz asustada de la empleada que guardaba secretos. No la voz culpable de la cómplice. Solo mi voz. La voz de Esperanza Montes de Pátzcuaro, Michoacán. Una mujer que cometió errores, sí. Pero también una mujer que sobrevivió. Que resistió. Que al final encontró el valor de hablar cuando más importaba. El doctor vendrá esta tarde. Sé lo que me dirá. Que mi corazón está fallando más rápido de lo esperado. Que debo prepararme. Y estoy preparada. He estado preparándome desde que empecé a escribir esta historia hace años. Diego me llamó ayer. Me dijo que el documental ha sido seleccionado para varios festivales internacionales. Que está generando conversaciones importantes sobre la naturaleza de los ídolos, sobre el precio de la fama, sobre cómo tratamos a las personas que trabajan en las sombras de los poderosos. Está cambiando la narrativa, Esperanza, me dijo con emoción. Ya no se trata solo de si Cantinflas era bueno o malo. Se trata de entender las dinámicas de poder, de ver cómo el silencio de muchos sostiene los secretos de unos pocos. Me alegra escuchar eso. Porque tal vez,
Solo tal vez, mi historia ayudará a que otras esperanzas en el futuro no tengan que elegir entre su conciencia y su supervivencia. Tal vez ayudará a que las empleadas domésticas, las secretarias, las personas invisibles que sostienen las casas de los poderosos, sean vistas como algo más que mobiliario. Como seres humanos con derechos, con voz, con la opción de decir no. Ayer también vino el padre Ramírez a visitarme. Es el párroco de la iglesia local, un hombre bueno que me ha conocido durante los últimos 20 años. Se sentó junto a mi cama y me preguntó si quería confesarme. Le dije que sí. Y por primera vez en mi vida, me confesé completamente. Le conté todo. El secreto, la complicidad, los años de silencio, las decisiones que tomé, las que no tomé. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callado durante un momento largo. Luego me dijo: Esperanza, la confesión no es solo sobre pedir perdón a Dios. Es sobre perdonarte a ti misma. ¿Puedes hacer eso? La pregunta me sorprendió. No lo sé, padre. No estoy segura de merecer perdón. El perdón no es algo que se gana, me respondió con gentileza. Es algo que se recibe con humildad. Cometiste errores, sí. Pero también fuiste víctima de circunstancias terribles. Y al final, hiciste lo correcto. Contaste la verdad. Eso cuenta para algo. Me dio la absolución. Recé las oraciones que me indicó. Y cuando se fue, me quedé con una sensación extraña. No era paz completa. Tal vez eso nunca llegará. Pero era algo parecido. Una aceptación. Una rendición. Esta mañana desperté sintiendo que algo había cambiado en mí. El dolor en el pecho estaba ahí, pero ya no me asustaba. Sabía lo que significaba. Mi tiempo se acaba. Y estoy lista. Me levanté con dificultad. Me vestí con mi mejor vestido, uno que compré hace años pero que casi nunca uso. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era vieja, cansada, marcada por los años. Pero también había algo diferente en sus ojos. Algo que no había visto en décadas. Dignidad, paz, libertad. Salí al pequeño jardín de mi casa. El sol de la mañana bañaba las flores que planté hace años. Bugambilias moradas, como las que trepaban por las paredes de la casa de los Moreno. Pero estas son mías. No están manchadas por secretos ajenos. Me senté en la banca bajo el árbol de aguacate. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mi rostro. Y por primera vez en más de 50 años, me permití recordar sin dolor. Recordé a la Esperanza de 20 años que llegó a la Ciudad de México con 2 vestidos remendados y sueños enormes. Recordé las primeras semanas en la casa de los Moreno, cuando todo parecía mágico. Recordé a don Mario riéndose en la cocina, a la señora Valentina enseñándome modales elegantes, a Mario Arturo de niño jugando en el jardín. Recordé los buenos momentos antes de que todo se complicara. Porque sí hubo buenos momentos. No todo fue horror y secretos. Hubo risas, hubo camaradería con otros empleados, hubo satisfacción en preparar una comida perfecta, en ver a la gente disfrutar lo que mis manos habían creado. Esos recuerdos también merecen existir. No puedo borrar décadas de mi vida solo porque terminaron mal. Fueron mi vida. Y merecen ser honrados, lo bueno junto con lo malo. Abrí los ojos. Una mariposa monarca se había posado en la bugambilia frente a mí. Las mariposas siempre me han parecido milagrosas. Nacen como orugas, se encierran en oscuridad total, se transforman completamente, y emergen como algo nuevo, algo hermoso, algo libre. Tal vez eso es lo que me está pasando ahora. Estoy en la oscuridad final, transformándome para lo que venga después. Y cuando emerja al otro lado, seré algo diferente. No sé qué, pero confío en que será mejor que esto. El dolor en mi pecho se intensifica. Sé que mi tiempo se acorta. Entro a la casa lentamente. Me acuesto en mi cama. Tomo la fotografía de mis padres que está en el buró. Los miro. Pronto estaré con ustedes, les susurro. Cierro los ojos. Y en lugar de miedo, siento gratitud. Gratitud por haber vivido 85 años. Gratitud por haber conocido a mi familia, a Fernando, a las personas buenas que cruzaron mi camino. Gratitud por haber tenido la fuerza de finalmente contar la verdad. Y gratitud por poder soltar. Soltar el peso. Soltar la culpa. Soltar el pasado. Soltar la vida misma. Si alguien lee estas palabras algún día, si mi historia llega a otras personas, quiero que sepan esto. No sean como yo. No guarden secretos que no son suyos.
No sacrifiquen su felicidad por la lealtad mal entendida. No dejen que el miedo los paralice durante décadas. Pero también sepan esto, nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Nunca es demasiado tarde para buscar redención. Nunca es demasiado tarde para liberarse. Yo tardé más de 50 años. Desperdicié la mayor parte de mi vida cargando un peso que no era mío. Pero al final lo solté. Y esos últimos años de libertad, aunque fueron pocos, valieron cada momento de sufrimiento que los precedió. La verdad libera. Tal vez no inmediatamente. Tal vez no sin dolor. Pero eventualmente, inevitablemente, la verdad libera. Mario Moreno Reyes, Cantinflas, no era el héroe que México creía que era. Pero tampoco era solo el monstruo que sus acciones sugieren. Era un hombre. Complicado, quebrado, lleno de contradicciones. Un genio que hizo reír a millones y un cobarde que destruyó a quienes lo amaban. Guadalupe Contreras merece ser recordada. No como nota al pie, no como víctima anónima, sino como la mujer real que fue. Hermosa, talentosa, amorosa, con sueños y esperanzas que le fueron arrebatados demasiado pronto. Mario Arturo Moreno Contreras merece que su verdad sea conocida. Merece que se sepa cuánto sufrió por no conocer sus orígenes, cuánto luchó contra la sombra de un padre que nunca pudo darle lo que realmente necesitaba. Y yo, Esperanza Montes, merezco ser recordada no solo como la cómplice silenciosa, sino como la mujer que eventualmente encontró el valor de hablar. Que pagó un precio terrible por sus decisiones, pero que al final trató de hacer lo correcto. Todos merecemos ser recordados en toda nuestra complejidad. Todos merecemos que nuestras historias sean contadas completas, sin omisiones convenientes, sin versiones suavizadas. Porque solo en la verdad completa podemos encontrar sabiduría. Solo en la honestidad brutal podemos aprender. Solo en reconocer nuestras fallas podemos crecer. Mi respiración se hace más lenta, más superficial. No tengo miedo. Estoy lista. Pienso en todos los que se fueron antes que yo. Don Mario, Valentina, Mario Arturo, Guadalupe, mis padres, mis hermanos, Fernando. Pronto estaré con ellos. Y tal vez, en ese lugar donde sea que vayamos después, podremos finalmente tener las conversaciones que nunca pudimos tener aquí. Tal vez Guadalupe podrá contarme más sobre quién era. Tal vez Mario Arturo me dirá si eventualmente pudo perdonarme. Tal vez don Mario podrá explicar por qué hizo lo que hizo. O tal vez solo habrá silencio. Silencio pacífico, sin secretos, sin culpas. Cualquiera que sea, estaré lista. Abro los ojos una última vez. Miro mi cuarto pequeño. Las paredes blancas. El crucifijo que cuelga sobre mi cama. La ventana por donde entra la luz del sol de Pátzcuaro. Y sonrío. He vivido. He sufrido. He guardado secretos. He cargado culpas. Pero al final, he hablado. He liberado la verdad. He cumplido con mi última obligación hacia los que ya no están. Ahora puedo descansar. Cierro los ojos. Y finalmente, después de 85 años de ruido, de secretos, de peso, encuentro silencio. Silencio verdadero. Silencio libre.